El momento imposible. Nadie en esa mansión podía creer lo que estaban viendo. Un bebé de apenas 1 año acababa de dar sus primeros 5 pasos y no fue hacia su padre millonario ni hacia su madre elegante, sino directamente hacia los brazos temblorosos de la empleada doméstica. El silencio que cayó sobre el jardín de la residencia Salvatore fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Clara Menéndez, de 22 años, vestida con su uniforme azul desgastado y guantes amarillos manchados de jabón, se quedó paralizada. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas que no podía contener, mientras el pequeño Matías caminaba hacia ella con esa determinación inexplicable que solo tienen los niños cuando buscan lo que su corazón reconoce como hogar. Diego Salvatore, un hombre de 40 años, acostumbrado a controlarlo todo desde su imperio empresarial, sintió cómo algo dentro de su pecho se quebraba. Vestido con un traje italiano que costaba más que el salario anual de Clara, observaba la escena con una mezcla de asombro y algo que no había sentido en años. Una emoción genuina que no podía comprar ni negociar. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, suscríbete para no perderte el final. Los bracitos regordetes de Matías se extendieron hacia Clara cuando finalmente llegó frente a ella. El bebé soltó una risita cristalina, esa que solo había reservado para ella durante los últimos 6 meses. Clara cayó de rodillas sobre el césped perfectamente cortado, sin importarle ensuciar su uniforme, y recibió al pequeño en sus brazos como si fuera lo más preciado del mundo. Porque para ella lo era. Matías. «Mi pequeño valiente», susurró Clara con voz quebrada, abrazándolo contra su pecho mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. El niño hundió su carita en el cuello de Clara, como había hecho tantas veces cuando nadie más miraba, cuando las noches eran largas y él lloraba en su cuna mientras el resto de la casa dormía en sus habitaciones distantes. Clara siempre acudía, siempre estaba ahí. Diego dio un paso adelante, con el corazón latiéndole de una forma extraña. Durante meses había observado algo en la manera en que su hijo reaccionaba ante Clara, la forma en que dejaba de llorar instantáneamente cuando ella entraba a la habitación, cómo sus ojos se iluminaban cada mañana cuando escuchaba el sonido de sus pasos acercándose. Había tratado de convencerse de que era normal, que los niños simplemente se encariñan con quienes los cuidan, pero esto era diferente. Clara. La voz de Diego sonó ronca, cargada de una emoción que no sabía nombrar. Ella levantó la vista, con Matías todavía aferrado a ella como si temiera que alguien fuera a arrebatárselo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante Diego vio algo que lo dejó sin aliento. En los ojos de esa joven empleada había un amor tan puro, tan absoluto, que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. «Señor Salvatore, lo siento, no quise». Clara intentó ponerse de pie, con Matías todavía en brazos, pero sus piernas temblaban. «No te disculpes». Diego extendió su mano para ayudarla a levantarse, un gesto que nunca antes había tenido con ningún empleado. «Mi hijo te eligió». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente. Matías, ajeno a la tensión del momento, simplemente jugaba con un mechón del cabello castaño de Clara, ese que siempre se escapaba de su coleta desprolija, sonriendo con esa inocencia que solo los bebés poseen. Pero la paz del momento se rompió como un cristal, estrellándose contra el suelo. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La voz de Isabela Montalvo de Salvatore cortó el aire como un látigo. Alta, rubia, impecablemente vestida con un conjunto de diseñador color marfil, la esposa de Diego apareció en el jardín con el rostro contraído en una máscara de furia apenas contenida. Sus tacones repiqueteaban contra las piedras del camino mientras se acercaba con pasos furiosos. Clara sintió como la sangre se le helaba en las venas. Instintivamente apretó más a Matías contra ella, como si pudiera protegerlo de la tormenta que se avecinaba. El bebé, sintiendo la tensión, comenzó a inquietarse. «Isabela, acabas de perderte algo increíble». Diego intentó suavizar la situación, aunque su voz sonaba tensa. Matías dio sus primeros pasos. ¿Y los dio hacia ella? Isabela señaló a Clara con un dedo acusador, su voz destilando veneno.
¿Hacia la empleada? El desprecio con que pronunció la última palabra hizo que Clara bajara la mirada. Había soportado los comentarios cortantes de Isabela durante 6 meses, las miradas de desdén, los insultos velados. Pero esto era diferente. Esto tocaba algo mucho más profundo. «Isabela, por favor». Diego dio un paso hacia su esposa, pero ella lo detuvo con una mirada gélida. «No, Diego, esto se acaba ahora». Isabela se acercó a Clara con ojos llameantes. «Dame a mi hijo, ahora». Clara sintió cómo su corazón se partía en dos. Lentamente, con las manos temblando, intentó pasarle a Matías a su madre. Pero el niño, en cuanto sintió los brazos de Isabela intentando tomarlo, comenzó a llorar con una desesperación que rompía el alma. Se aferró al cuello de Clara con sus manitas, gritando y retorciéndose. «Matías, basta». La voz de Isabela sonó áspera, frustrada. Pero el bebé lloraba más fuerte, con lágrimas rodando por sus mejillas sonrosadas, extendiendo sus bracitos hacia Clara, mientras su madre intentaba sostenerlo. Era una escena desgarradora. Un niño tan pequeño, luchando con todas sus fuerzas para volver a los brazos que reconocía como su refugio seguro. Diego observaba la escena con el rostro pálido. Había algo profundamente perturbador en la forma en que su hijo rechazaba a su propia madre. No era un berrinche común. Era algo más visceral, más profundo. «Isabela, déjame». Clara extendió los brazos instintivamente. Su corazón no soportaba escuchar llorar así a Matías. «Tú te callas». Isabela giró hacia ella con los ojos inyectados de furia. «No sé qué tipo de brujería has usado con mi hijo, pero se acabó. Estás despedida. Recoge tus cosas y sal de mi casa ahora mismo». Las palabras cayeron como sentencia de muerte. Clara sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No por perder el trabajo que tanto necesitaba, sino por lo que realmente significaba perder a Matías. Perder al niño que durante 6 meses había llenado el vacío insoportable que había en su corazón desde aquella noche terrible de hace un año, cuando... «Isabela, no puedes despedirla así». La voz de Diego sonó firme por primera vez. «Matías la necesita». «¿Matías la necesita?» Isabela soltó una risa amarga. «Matías me necesita a mí. Soy su madre. Lo que pasa es que esta mujer le ha metido quién sabe qué ideas en la cabeza. Lo ha manipulado». Clara sintió las lágrimas quemando sus ojos. ¿Cómo explicarles? ¿Cómo decirles que cada noche, cuando Isabela estaba en sus fiestas y Diego en sus reuniones interminables, era ella quien calmaba los miedos nocturnos de Matías? Que era ella quien lo abrazaba cuando tenía fiebre, quien le cantaba canciones de cuna en la oscuridad, quien lo mecía hasta que se quedaba dormido. Que ese niño había salvado su vida tanto como ella había cuidado la de él. Matías seguía llorando en brazos de Isabela, con la carita roja y mojada de lágrimas, extendiendo sus manitas hacia Clara en un gesto que partía el corazón de cualquiera que lo viera. Sus sollozos eran tan desesperados que hasta los otros empleados que observaban desde las ventanas de la mansión sentían el pecho apretado. «Por favor, señora Isabela». Clara reunió todo su coraje. «Solo déjeme calmarlo, solo eso. Después me iré si usted quiere. Pero por favor, no lo deje sufrir así». Hubo algo en la voz de Clara, una súplica tan genuina y desgarradora que hasta Isabela titubeó por un momento. Diego aprovechó ese instante de duda. «Isabela, por el amor de Dios, míralo. Está sufriendo». Diego señaló a su hijo, cuyo llanto había alcanzado un nivel de desesperación que asustaba. «Sea lo que sea que esté pasando, podemos hablarlo después. Pero ahora mismo, nuestro hijo necesita calmarse». Isabela apretó la mandíbula, sus ojos brillando con una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que si no cedía, quedaría como la villana ante su esposo. Con un movimiento brusco, le devolvió a Matías a Clara. El cambio fue instantáneo. En cuanto los brazos de Clara rodearon al pequeño, los sollozos comenzaron a disminuir. Matías escondió su carita en el pecho de ella, aferrándose con esa desesperación de quien ha encontrado su puerto seguro en medio de una tormenta. Clara lo meció suavemente, susurrándole palabras dulces al oído, y como por arte de magia, el llanto se convirtió en hipidos entrecortados y luego en respiraciones temblorosas, hasta que finalmente el niño se quedó quieto, aferrándose a ella como si temiera que el mundo volviera a arrebatársela. Diego observaba la escena con un nudo en la garganta.
Había algo en la forma en que Clara sostenía a su hijo, en la manera en que lo acunaba, que despertaba en él recuerdos de una ternura que había olvidado que existía. Su propia madre había muerto cuando él era joven, pero recordaba esa sensación de seguridad absoluta que solo un verdadero amor maternal puede dar, y eso, exactamente eso, era lo que veía en Clara. Isabela los miraba con los puños apretados, la rabia burbujeando bajo su perfecta superficie de mujer de sociedad. Pero por ahora no dijo nada más. Simplemente dio media vuelta y se alejó hacia la mansión, sus tacones golpeando el suelo con furia contenida. Clara se quedó ahí, de pie en medio del jardín, con Matías finalmente tranquilo en sus brazos, sin saber que ese día había marcado el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. No sabía que los primeros 5 pasos de ese bebé habían desencadenado una serie de eventos que revelarían secretos, romperían corazones y finalmente redimirían almas. Todo lo que sabía en ese momento era que el niño en sus brazos la necesitaba, y ella a él, de una manera que iba mucho más allá de cualquier contrato laboral o relación empleador-empleado. Era un vínculo que ni ella misma comprendía completamente aún, pero que sentía con cada fibra de su ser. Y Diego Salvatore, observándolos desde la distancia, comenzaba a comprender que en su propia casa había estado ignorando la verdad más importante de todas, que el amor verdadero no siempre llega de donde uno espera, sino de donde menos lo imagina. El pasado de Clara. La noche había caído sobre la mansión Salvatore, y Clara permanecía sentada en el borde de su pequeña cama en la habitación de servicio, con la mirada perdida en la oscuridad. Sus manos todavía temblaban al recordar los eventos del día. Podía sentir aún el peso de Matías en sus brazos, el calor de su pequeño cuerpo, confiando plenamente en ella, y podía escuchar, como un eco doloroso, sus gritos desesperados cuando intentaron separarlos. Se llevó una mano al pecho, donde bajo el uniforme guardaba la única fotografía que tenía de su hijo, Santiago, su bebé. El niño que nunca llegó a dar sus primeros pasos, que nunca llegaría a cumplir 1 año, que se había ido de este mundo hace exactamente 12 meses, llevándose consigo todo lo que ella era. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso. Después de 1 año, uno pensaría que el dolor disminuiría, que la herida comenzaría a sanar. Pero Clara había aprendido que el dolor de perder un hijo no se cura. Solo aprendes a vivir con él, como se vive con una sombra que nunca te abandona. Recordaba aquella noche como si hubiera sido ayer. Santiago tenía apenas 11 meses. Era un bebé sano, lleno de vida. Habían estado jugando en el pequeño apartamento que compartía con su madre en las afueras de la ciudad. Él se reía con esas carcajadas que hacían que todo valiera la pena, incluso la pobreza, incluso la ausencia del padre que los había abandonado cuando supo del embarazo. Clara lo había acostado en su cuna, le había cantado su canción de cuna favorita, lo había besado en la frente. «Que duermas con los angelitos, mi amor», le había susurrado, sin saber que esas serían las últimas palabras que le diría despierto. A la mañana siguiente, cuando fue a despertarlo, Santiago estaba frío. El síndrome de muerte súbita del lactante, dijeron los doctores. No era culpa de nadie. Estas cosas pasan. No hay explicación. Palabras huecas que no llenaban el vacío insoportable que quedó en su pecho, en sus brazos, que de repente no tenían a nadie a quien sostener, en su corazón que se rompió en 1000 pedazos aquella mañana. Los meses siguientes fueron una nebulosa de dolor. Su madre, una mujer fuerte pero también destrozada por la pérdida de su nieto, la cuidó lo mejor que pudo. Pero Clara había caído en un pozo oscuro del que no sabía si quería salir. ¿Para qué? ¿Para qué seguir viviendo en un mundo donde su hijo ya no estaba? Fue su madre quien encontró el anuncio. Se busca empleada doméstica con experiencia en cuidado de bebés, residencia en familia acomodada, excelente paga. Al principio, Clara se negó rotundamente. ¿Cómo podría cuidar al hijo de otra persona cuando no había podido salvar al suyo? Pero su madre insistió con esa sabiduría de quien ha vivido mucho y sabe que a veces la curación viene de los lugares más inesperados. Tal vez ese bebé necesite de ti tanto como tú necesitas de él, le había dicho su madre. El amor que no pudiste darle a Santiago no tiene por qué morir contigo, mija. Puede seguir viviendo, puede seguir sanando.
Así que Clara aceptó el trabajo hace 6 meses, con el corazón lleno de miedo y dudas. El primer día que conoció a Matías, sintió como si alguien le clavara un cuchillo en el pecho. Tenía la misma edad que habría tenido Santiago. Los mismos ojos curiosos, las mismas manitas que buscaban explorar el mundo. Pero algo había sucedido en ese primer encuentro. Cuando Matías la miró, cuando le sonrió con esa sonrisa sin dientes que tienen los bebés, Clara sintió algo que no había sentido en meses. Un pequeño destello de luz atravesando la oscuridad. No era que Matías reemplazara a Santiago, nada ni nadie podría hacer eso, pero había algo en cuidar de ese niño que hacía que su dolor tuviera un propósito. Rápidamente Clara se dio cuenta de algo que le rompía el corazón de una manera diferente. Matías estaba solo. No físicamente, por supuesto. Vivía en una mansión rodeado de lujo, de empleados, de todo lo que el dinero podía comprar. Pero emocionalmente, ese niño estaba profundamente solo. Isabela Montalvo apenas lo tocaba. Clara había observado durante semanas cómo la señora de la casa evitaba cargar a su propio hijo, cómo sus abrazos eran mecánicos, fríos, como si cumpliera con una obligación social más que con un instinto maternal. Cuando Matías lloraba, Isabela simplemente llamaba a una empleada para que lo calmara. Cuando necesitaba ser alimentado, ella delegaba la tarea. Cuando necesitaba amor, ella simplemente no estaba. Y Diego, el padre, estaba demasiado ocupado construyendo su imperio como para darse cuenta de que su hijo estaba creciendo sin él. Llegaba tarde en las noches, cuando Matías ya estaba dormido. Se iba temprano en las mañanas, antes de que el niño despertara. Los fines de semana estaba en su oficina o en reuniones importantes que no podían esperar. Así que Clara se convirtió en todo para Matías. Era ella quien lo bañaba con cuidado, cantándole canciones suaves mientras el agua tibia corría por su pequeño cuerpo. Era ella quien lo alimentaba, celebrando cada cucharada que tomaba como si fuera un logro monumental. Era ella quien pasaba horas jugando con él en el suelo de la habitación infantil, haciendo que se riera con juegos simples que no costaban nada, pero valían todo. Y en las noches, cuando el resto de la casa dormía, era Clara quien escuchaba su monitor de bebé en su pequeña habitación de servicio. Cuando Matías lloraba a las 2 de la madrugada, ella corría descalza por los pasillos de mármol para llegar a su lado. Lo cargaba, lo mecía, le cantaba la misma canción de cuna que solía cantarle a Santiago. Duerme, mi niño, duerme ya, que la luna te cuidará, las estrellas brillarán y los ángeles vendrán. Matías se calmaba en sus brazos como por arte de magia, y Clara, meciendo a ese niño, que no era suyo, pero que había ocupado un espacio en su corazón destrozado, sentía que tal vez, solo tal vez, tenía una razón para seguir adelante. Había empezado a pasar algo curioso también. Cuando cuidaba a Matías, cuando lo veía crecer día a día, aprendiendo cosas nuevas, explorando el mundo con esos ojos llenos de asombro, Clara sentía como si una parte de Santiago siguiera viva a través de él. No era que confundiera a los dos niños, su corazón sabía perfectamente la diferencia. Pero había algo en nutrir la vida de Matías que hacía que la muerte de Santiago doliera un poco menos. Era como si el amor que no pudo darle a su hijo por más tiempo encontrara un canal a través del cual seguir fluyendo. Y ese amor era correspondido de una manera que iba más allá de lo explicable. Matías la buscaba constantemente con la mirada. Dejaba de llorar en cuanto escuchaba su voz. Se aferraba a ella con una devoción que hasta las otras empleadas habían notado. «Ese niño te ama más que a su propia madre», le había comentado Rosita, la cocinera, una tarde. Y aunque Clara había intentado restarle importancia, sabía que era verdad. Y esa verdad era a la vez hermosa y aterradora, porque Clara sabía que no era su hijo, sabía que su trabajo era temporal, que en cualquier momento podría ser despedida, que Matías tenía una familia y ella era solo la empleada. Se había prometido a sí misma no encariñarse demasiado, mantener la distancia profesional. Pero el corazón tiene sus propias reglas, y el suyo había decidido amar a ese niño con cada fibra de su ser. Y ahora, después de lo sucedido en el jardín, todo pendía de un hilo. Isabela quería despedirla, eso había quedado claro, y Clara no tenía ningún derecho real para luchar. No era la madre de Matías, no importaba cuánto se sintiera como tal.
Era solo la empleada que había cruzado una línea invisible que nunca debió cruzar. Se levantó de la cama y caminó hacia la pequeña ventana de su habitación que daba al jardín. Desde ahí podía ver la ventana del cuarto de Matías en el segundo piso de la mansión. La luz estaba encendida, señal de que el bebé probablemente estaba despierto. Clara miró su reloj, las 11 de la noche. ¿Quién estaba con él? ¿Lo habían dejado llorando en su cuna? ¿Tenía hambre? ¿Miedo? Como si el universo respondiera a sus pensamientos, escuchó a través de las paredes el sonido del monitor de bebé que todavía tenía en su habitación, algo que habían olvidado quitarle. Matías estaba llorando. No era un llanto de berrinche, era ese llanto desconsolado que ella conocía tan bien, el que significaba que necesitaba consuelo, que necesitaba amor. Clara apretó los puños, luchando contra el impulso de correr hacia él. No era su lugar, ya no. Isabela había dejado claro que su presencia no era bienvenida. Pero el llanto continuaba, haciéndose más y más desesperado, y cada sollozo era como un puñal en su corazón. No pudo más. Sin importarle las consecuencias, salió de su habitación y subió las escaleras de servicio hacia el segundo piso. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra cara mientras recorría el pasillo hacia la habitación de Matías. La puerta estaba entreabierta, y cuando miró dentro, su corazón se rompió en pedazos. Matías estaba de pie en su cuna, aferrado a los barrotes, con la carita empapada de lágrimas. Había vomitado, probablemente de tanto llorar, y su pijama estaba sucio. Pero no había nadie con él. Nadie había acudido a consolarlo. Clara entró a la habitación sin pensarlo 2 veces. En cuanto Matías la vio, extendió sus bracitos hacia ella con tanta desesperación que Clara sintió las lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Lo sacó de la cuna, lo apretó contra su pecho, y el niño se aferró a ella como si su vida dependiera de eso. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí», susurró Clara, meciendo su cuerpo mientras Matías sollozaba contra su cuello. «No te voy a dejar, te lo prometo». Era una promesa que no sabía si podría cumplir. Pero en ese momento, con ese niño destrozado en sus brazos, Clara supo que haría lo que fuera necesario para mantenerla. Porque Matías había salvado su vida al darle una razón para seguir viviendo después de perder a Santiago, y ella no iba a abandonarlo ahora que él la necesitaba. Lo limpió con cuidado, le cambió el pijama, le cantó su canción de cuna hasta que finalmente se quedó dormido en sus brazos. Clara lo recostó suavemente en la cuna, acarició su cabecita suave y se quedó ahí, de pie junto a él, observando cómo respiraba tranquilamente por fin. «Te amo», susurró en la oscuridad. «Te amo como si fueras mío. Y sé que eso está mal, sé que no tengo derecho, pero no puedo evitarlo». Lo que Clara no sabía era que alguien más había escuchado el llanto de Matías esa noche. Diego Salvatorre estaba de pie en el pasillo, afuera de la habitación de su hijo, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Había llegado tarde del trabajo, como siempre, y había escuchado el llanto de Matías. Estaba a punto de entrar cuando vio a Clara subiendo las escaleras, y desde las sombras del pasillo había observado toda la escena. Había visto el amor puro y desinteresado con el que Clara cuidaba a su hijo. Había escuchado sus palabras susurradas en la oscuridad, y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar. Por primera vez en años, Diego Salvatorre se preguntó qué tipo de padre había sido, qué tipo de esposo había sido, qué tipo de hombre había sido. Y en esa oscuridad del pasillo, observando a una joven empleada amar a su hijo de una manera que él ni siquiera sabía que era posible, Diego tomó una decisión que cambiaría todo. Pero esa noche, simplemente se quedó ahí, observando, aprendiendo lo que significaba el verdadero amor maternal de la persona menos esperada. Y Clara, ajena a que estaba siendo observada, besó la frente de Matías una última vez antes de salir silenciosamente de la habitación, sin saber que esa noche había marcado un punto de no retorno en sus vidas. La acusación. La mañana siguiente llegó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Clara había bajado temprano a la cocina, como siempre, para preparar el desayuno de Matías. Sus manos temblaban ligeramente mientras calentaba la leche y preparaba el puré de frutas que tanto le gustaba al pequeño.
No había dormido bien, atormentada por la certeza de que ese día su mundo se derrumbaría. Y no se equivocó. A las 9 de la mañana, Isabela bajó las escaleras con la postura de una reina que va a dictar sentencia. Llevaba un vestido de seda color perla, el cabello perfectamente peinado, las uñas impecables. Cada centímetro de ella gritaba dinero, poder, control. Detrás de ella venían dos personas que Clara nunca había visto antes. Un hombre mayor con traje oscuro y maletín, y una mujer de mediana edad con aspecto severo que tomaba notas en una tableta. «Reúnan a todo el personal en la sala principal», ordenó Isabela con voz fría. «Ahora». Clara sintió como el estómago se le hundía. Rosita, la cocinera, le lanzó una mirada de preocupación mientras se quitaba el delantal. Mercedes, la otra empleada de limpieza, susurró una oración entre dientes. Todos sabían que algo terrible estaba por suceder. Cuando el personal estuvo reunido en la elegante sala de estar, normalmente prohibida para los empleados, Isabela se colocó al centro como una actriz en un escenario. El hombre del traje se mantuvo a su lado, inmutable. Diego no estaba presente, había salido temprano esa mañana sin despedirse de nadie. «Quiero que todos presten mucha atención a lo que voy a decir», comenzó Isabela, su voz resonando en la habitación de techos altos. «Porque lo que está sucediendo en esta casa no puede continuar ni un día más». Sus ojos se clavaron en Clara como puñales. «Durante meses he tolerado comportamientos inapropiados por parte de ciertos miembros del personal. He hecho la vista gorda, pensando que eran simplemente excesos de entusiasmo en sus labores». Isabela caminó lentamente alrededor de Clara, como un depredador rodeando a su presa. Pero lo que presencié ayer fue la gota que derramó el vaso. Clara mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas frente a ella. Podía sentir las miradas de sus compañeros, algunas compasivas, otras curiosas, todas incómodas. «Clara Menéndez», pronunció Isabela su nombre como si fuera una acusación en sí misma. «Has cruzado todas las líneas aceptables entre una empleada y la familia para la que trabaja. Has manipulado deliberadamente a mi hijo, un bebé inocente, para que desarrolle un apego enfermizo hacia ti. Señora, yo nunca...» Clara intentó defenderse, pero Isabela levantó una mano para silenciarla. «No he terminado. Tengo testigos que confirman que pasas horas innecesarias con Matías, que lo cargas cuando no es necesario, que lo mimas en exceso, que has creado una dependencia emocional poco saludable». Isabela se volvió hacia el resto del personal. «¿Alguien aquí niega haber visto esto?» El silencio fue ensordecedor. Nadie se atrevía a hablar. Rosita miraba al suelo mordiéndose el labio. Mercedes jugueteaba nerviosamente con sus manos. Nadie quería perder su trabajo por defender a Clara. «¿Cómo pensé?», continuó Isabela con satisfacción. «El licenciado Hernández, aquí presente», señaló al hombre del traje, «es el abogado de la familia. Ha revisado tu contrato de trabajo, Clara, y hay claras violaciones a las cláusulas de conducta profesional». Clara sintió cómo el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Esto era peor de lo que había imaginado. No solo la iban a despedir, la estaban acusando de algo terrible, de manipular a un bebé indefenso. «Yo solo cuidaba de él». Las palabras salieron de la boca de Clara antes de que pudiera detenerlas, cargadas de emoción. Solo quería que no se sintiera solo, que supiera que alguien lo amaba. «¿Y crees que yo no lo amo?» La voz de Isabela se elevó peligrosamente. «¿Te atreves a insinuar que yo, su madre, no lo amo?» «No, señora, yo no quise...» «¡Silencio!». Isabela dio un paso hacia Clara, sus ojos ardiendo de furia. «Tú no eres nadie para juzgar cómo amo a mi hijo. Tú eres una simple empleada que ha olvidado su lugar, y lo que has hecho es imperdonable». En ese momento, como si el destino quisiera empeorar las cosas, se escuchó el llanto de Matías desde el segundo piso a través del monitor de bebé. Era ese llanto angustiado que Clara conocía tan bien, el que significaba que había despertado solo y asustado. El instinto de Clara fue inmediato. Dio un paso hacia las escaleras, su cuerpo respondiendo automáticamente al llamado del niño. Pero Isabela le bloqueó el paso. «Ah, no, tú no vas a ninguna parte, que alguien más se encargue». Mercedes subió corriendo las escaleras, pero el llanto de Matías solo se intensificó cuando la empleada intentó calmarlo. Sus gritos resonaban por toda la mansión.
desesperados, buscando a la única persona que su corazón reconocía como su refugio. Clara sintió cada grito como si fuera un cuchillo atravesando su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener. «Por favor», susurró, «déjeme al menos calmarlo. No puede entender lo que está pasando, solo está asustado». «Exactamente mi punto», dijo Isabela con frialdad. «Lo has condicionado para que solo te responda a ti. Has saboteado deliberadamente su relación conmigo, con su propia madre. ¿Y sabes por qué? Porque estás obsesionada con él». Las palabras de Isabela encontraron su marca. Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Obsesionada? ¿Era eso lo que su amor por Matías parecía desde afuera? Una obsesión enfermiza en lugar de un cuidado genuino. «He investigado tu historial, Clara», continuó Isabela, y ahora había algo de triunfo en su voz. «Sé que perdiste un hijo hace un año. Síndrome de muerte súbita del lactante, según los registros médicos». Clara sintió cómo la sangre se le helaba. ¿Cómo sabía eso? Nunca lo había mencionado a nadie en la casa. Era su dolor más privado, su secreto más doloroso. Y ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Isabela se volvió hacia el resto del personal, como presentando evidencia ante un jurado. «Esta mujer perdió a su hijo y decidió reemplazarlo con el mío. Es un caso clásico de transferencia psicológica. Probablemente ni siquiera es consciente de lo que está haciendo, pero eso no lo hace menos peligroso». «¡No!», Clara gritó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «No es así. Yo sé que Matías no es mi hijo. Nunca intenté reemplazar a Santiago. Solo quería darle el amor que él necesitaba, el amor que nadie más parecía dispuesto a darle». Las últimas palabras salieron con más fuerza de la que Clara pretendía, cargadas de una verdad que había estado reprimiendo durante meses. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los gritos de Matías desde arriba parecieron detenerse por un momento. El rostro de Isabela se puso pálido, luego rojo de furia. Su mano se elevó y, antes de que nadie pudiera reaccionar, una bofetada resonó en la habitación. La cabeza de Clara giró por el impacto, su mejilla ardiendo. El sabor metálico de la sangre llenó su boca donde se había mordido el labio. «¿Cómo te atreves?», la voz de Isabela temblaba de rabia. «¿Cómo te atreves a sugerir que yo no cuido de mi hijo?». Clara se llevó una mano a la mejilla, sintiendo el calor del golpe, pero mantuvo la mirada en el suelo, sin responder. Porque la verdad era que Isabela no cuidaba de Matías, no de la manera en que un niño necesita ser cuidado. Pero Clara sabía que decir eso ahora solo empeoraría las cosas. «Licenciado Hernández». Isabela se volvió hacia el abogado, recobrando la compostura. «Proceda con la terminación del contrato. Quiero a esta mujer fuera de mi casa antes del mediodía». El abogado asintió, sacando documentos de su maletín. «Señorita Menéndez, debido a violaciones al Código de Conducta Profesional y comportamiento inapropiado con el menor de la casa, su contrato queda rescindido efectivo inmediatamente. No recibirá indemnización ni referencias laborales. Firme aquí, por favor». Clara miró los documentos con los ojos nublados por las lágrimas. Era el fin. Todo se había acabado. No solo perdía su trabajo, perdía a Matías. Perdía al niño que había dado sentido a su vida durante los últimos 6 meses. El niño que había ayudado a sanar las heridas imposibles que Santiago había dejado en su corazón. Con manos temblorosas, tomó la pluma que le ofrecía el abogado. Pero antes de que pudiera firmar, la puerta principal se abrió con estrépito. Diego Salvatorre entró como una tormenta. Su traje desarreglado, el cabello alborotado, los ojos brillando con una intensidad que Clara nunca había visto en él. Detrás de él venía un hombre que Clara reconoció como el asistente personal de Diego. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La voz de Diego retumbó en la sala. Isabela palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. «Diego, qué sorpresa. Pensé que estarías en tu reunión con los inversionistas japoneses». «Cancelé todo», dijo Diego, su mirada pasando de su esposa a Clara, cuya mejilla todavía mostraba la marca roja de la bofetada. Algo en su expresión se endureció. «Ricardo me llamó hace una hora diciendo que habías convocado al abogado familiar. Quise saber por qué. Es un asunto doméstico, Diego. No necesitas involucrarte». «¿Un asunto doméstico?». Diego se acercó a su esposa.
su voz baja pero cargada de una emoción contenida. Es un asunto doméstico el que estés humillando públicamente a una empleada, el que la hayas golpeado. Isabela levantó la barbilla desafiante. Esa mujer ha estado manipulando a nuestro hijo. La estoy despidiendo con justa causa. ¿Manipulando? Diego soltó una risa sin humor. ¿Es eso lo que llamas al hecho de que alguien cuide de nuestro hijo cuando nosotros no lo hacemos? El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Los empleados observaban la escena sin atreverse a respirar. Nunca habían visto a Diego confrontar a su esposa de esta manera. «No sabes de lo que hablas», dijo Isabela con voz tensa. «¿No lo sé?» Diego se volvió hacia Clara, que seguía de pie con la cabeza baja temblando. «Anoche llegué a casa y escuché llorar a Matías. ¿Sabes dónde estabas tú, Isabela? En tu habitación, con la puerta cerrada y música puesta para no escucharlo. ¿Y sabes quién subió a calmarlo?» Clara, a las 11 de la noche, después de haber trabajado todo el día, subió descalza para consolar a nuestro hijo que había vomitado de tanto llorar. Los ojos de Isabela se entrecerraron. «¿Me estabas espiando?» «No a ti. Estaba observando a la única persona en esta casa que parece entender lo que significa amar a un niño sin condiciones». Diego se volvió hacia el abogado. «Licenciado Hernández, guarde esos documentos. Clara no va a ninguna parte». «Diego, esto es ridículo». «No, Isabela. Lo ridículo es que yo haya estado tan ciego durante tanto tiempo. Lo ridículo es que haya tomado a una empleada para que me abriera los ojos sobre lo que realmente importa». Diego se acercó a Clara y, ante el asombro de todos los presentes, se arrodilló frente a ella. Clara levantó la mirada, sorprendida, las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. «Clara, por favor, perdóname». La voz de Diego estaba cargada de emoción genuina. «Perdóname por no haberme dado cuenta antes de lo que estabas haciendo por mi hijo, por no haberte protegido de esto. Señor Salvatore, yo...» «No te vayas», Diego interrumpió, su voz casi suplicante. «Matías te necesita. Nosotros te necesitamos. Por favor, quédate». En el segundo piso, Matías había dejado de llorar finalmente, agotado. Pero su silencio ahora era aún más perturbador que sus gritos. Era el silencio de un niño que había dejado de esperar que alguien viniera, que había aprendido demasiado pronto que llorar no siempre trae consuelo. Clara miró a Diego, luego a Isabela, cuyo rostro era una máscara de furia helada. Miró a los otros empleados, que la observaban con una mezcla de asombro y esperanza. Y finalmente miró hacia las escaleras que llevaban a donde estaba Matías. En ese momento, Clara tomó la decisión más valiente de su vida. «Me quedo», dijo con voz firme, limpiándose las lágrimas, «pero no como empleada doméstica. Si me quedo, es como la niñera oficial de Matías, con un contrato apropiado, horarios definidos y el respeto que merece cualquier persona que cuida de un niño». Diego asintió inmediatamente. «Hecho, lo que sea que necesites. Y quiero una cosa más», Clara continuó, su voz temblando pero decidida. «Quiero que me dejen hacer mi trabajo sin interferencias, sin que se cuestione cada abrazo, cada canción de cuna, cada momento de amor que le dé a ese niño, porque es lo que él necesita y es lo que yo voy a darle, con o sin la aprobación de nadie». Por primera vez en su vida, Clara había encontrado su voz. Y en ese momento dejó de ser solo la empleada sumisa y se convirtió en algo más, en la protectora de un niño que dependía de ella para sobrevivir en un mundo de lujos que no tenía amor. Diego sonrió con orgullo y tristeza a la vez. Isabela dio media vuelta y subió las escaleras sin decir palabra, derrotada pero no rendida. Y Clara, con las piernas todavía temblando, subió corriendo al segundo piso. Cuando entró a la habitación de Matías, el niño estaba sentado en su cuna, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero en silencio. Al verla, su carita se iluminó con una sonrisa que valía más que todo el oro del mundo. «Estoy aquí, mi amor», susurró Clara, tomándolo en brazos, «y no me voy a ir nunca más». Pero mientras abrazaba a Matías, mientras sentía su pequeño corazón latiendo contra el suyo, Clara no sabía que la guerra apenas había comenzado. El secreto de Isabela. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron tensos, pero reveladores. Clara había sido reinstalada oficialmente como niñera de Matías, con un salario digno y una habitación mejor ubicada, más cerca del cuarto del bebé. Diego
Había insistido personalmente en redactar el nuevo contrato, asegurándose de que Clara tuviera todos los derechos y protecciones que merecía. Pero la paz era solo superficial. Isabela había aceptado la decisión de Diego con una calma que resultaba más inquietante que cualquier explosión de furia. Simplemente se había retirado a su propia ala de la mansión, apenas interactuando con el resto de la familia. Y cuando lo hacía, sus ojos fríos seguían a Clara con una promesa silenciosa de venganza. Diego, por su parte, había comenzado a cambiar. Por primera vez en años, llegaba temprano a casa. Pasaba tiempo con Matías, aunque torpemente al principio, sin saber muy bien cómo jugar con un bebé de 1 año. Clara lo observaba con una mezcla de esperanza y tristeza, viendo cómo este hombre poderoso se arrodillaba en el suelo para hacer torres de bloques con su hijo, con una ternura que claramente no sabía que poseía. Una tarde, mientras Clara bañaba a Matías, notó algo que hizo que su corazón se detuviera. En la parte interna del muslo del bebé, apenas visible, había un moretón pequeño pero distintivo. No era el tipo de moretón que los niños se hacen jugando. Era demasiado específico, demasiado ubicado, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Con manos temblorosas, Clara revisó el resto del cuerpecito de Matías y encontró más. Otro moretón en el brazo, apenas visible bajo la piel delicada. Una marca rojiza en la espalda que parecía de hace varios días. Y lo más perturbador de todo, cuando Clara tocó accidentalmente el área de los moretones, Matías se estremeció y comenzó a llorar, como si asociara ese dolor con algo terrible. «Dios mío», susurró Clara, sintiendo cómo la bilis subía por su garganta. «¿Quién te hizo esto, mi amor?» Esa noche, después de acostar a Matías, Clara no pudo quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro en su habitación, debatiendo qué hacer. Había sido un accidente, alguna empleada demasiado brusca, pero algo en su instinto le decía que era peor que eso. Mucho peor. Decidió que necesitaba hablar con alguien que conociera mejor la dinámica de la casa. Bajó a la cocina, donde sabía que encontraría a Rosita preparando cosas para el día siguiente. La anciana cocinera había trabajado para la familia durante casi 10 años, desde antes de que Diego e Isabela se casaran. «Rosita», Clara cerró la puerta de la cocina detrás de ella. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». La cocinera dejó de amasar pan y miró a Clara con ojos cansados. «Ay, mija, por tu cara, sé que finalmente lo descubriste». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Descubrí qué?» Rosita suspiró profundamente, limpiándose las manos en el delantal. «Ven, siéntate. Esto que te voy a contar no es fácil de escuchar, pero alguien tiene que decirlo». Las dos mujeres se sentaron a la mesa de la cocina bajo la luz tenue de la lámpara colgante. Rosita sirvió 2 tazas de café caliente antes de comenzar a hablar. «La señora Isabela nunca quiso tener hijos», comenzó Rosita con voz baja. «Cuando quedó embarazada yo estaba aquí. Vi su reacción. No fue alegría, Clara, fue horror. Lloró durante días. Gritaba que su vida se había acabado, que su cuerpo quedaría arruinado, que no estaba lista para ser madre». Clara escuchaba con el corazón encogido, presintiendo que lo peor estaba por venir. El señor Diego estaba tan emocionado con la noticia que no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Estaba construyendo su empresa, trabajando 16 horas al día. Pensaba que Isabela solo estaba nerviosa, como todas las madres primerizas. Rosita tomó un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. Pero yo la veía. Veía cómo miraba su vientre creciente con asco, cómo se negaba a comprar cosas para el bebé, cómo bebía vino a escondidas, a pesar de estar embarazada. Dios mío. Clara se llevó una mano a la boca. Cuando nació Matías, yo estaba aquí cuando lo trajeron del hospital. La señora Isabela apenas lo quería cargar. Le daba el pecho solo porque el doctor insistió, pero lo hacía con una expresión de repugnancia. Contrataron a 3 niñeras diferentes en los primeros 6 meses. Todas renunciaron. ¿Por qué? Rosita miró a Clara directamente a los ojos. Porque todas vieron lo mismo que tú acabas de ver. Los moretones, las marcas. Y cuando intentaron decir algo, fueron despedidas inmediatamente. Clara sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. ¿Me estás diciendo que Isabela, que ella lastima a Matías?
No puedo probarlo. Rosita se apresuró a decir. Nunca la he visto hacerlo directamente, pero he escuchado cosas. Gritos en medio de la noche. El bebé llorando y ella gritándole que se calle. Una vez encontré a Matías solo en su cuna durante horas, con el pañal tan sucio que le había causado llagas. Isabela simplemente había cerrado la puerta de su habitación y había puesto música para no escucharlo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Clara. Todo tenía sentido ahora. El apego desesperado de Matías hacia ella, el miedo en sus ojos cuando Isabela se acercaba, la forma en que se estremecía cuando lo cargaban de cierta manera. ¿Por qué nadie le ha dicho nada al señor Diego? Y decirle qué exactamente. Rosita se encogió de hombros con impotencia. Todas somos empleadas. Ella es la señora de la casa. ¿Crees que nos creería? Además, las que lo intentaron fueron despedidas tan rápido que el resto aprendimos a quedarnos calladas. Necesitamos estos trabajos, Clara. Tenemos familias que alimentar. Clara entendía, pero la comprensión no hacía que la situación doliera menos. Esto tiene que parar. No puedo seguir trabajando aquí sabiendo que ese niño está en peligro. Es por eso que me alegré tanto cuando llegaste. Rosita tomó la mano de Clara. Vi cómo cuidabas de Matías, con verdadero amor, y vi cómo él respondía a ti. Pensé que finalmente ese pobre niño tendría a alguien que lo protegiera de verdad. Pero yo soy solo la niñera. No tengo ningún poder real aquí. Tienes más poder del que crees. Rosita apretó su mano. El señor Diego está cambiando. Lo veo en sus ojos cuando te mira a ti con Matías. Está comenzando a ver lo que el resto de nosotras hemos visto durante meses. Solo necesita un empujón en la dirección correcta. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los moretones en el cuerpecito de Matías, escuchaba sus gritos en su imaginación y se sentía impotente, atrapada entre el deseo de protegerlo y el miedo de perder la única posición desde la cual podía hacerlo. A las 2 de la mañana, los sollozos de Matías atravesaron el monitor de bebé. Clara se levantó de inmediato y corrió a su habitación. Pero cuando llegó a la puerta, se quedó helada. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija, Clara podía ver a Isabela de pie junto a la cuna. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la escena con una claridad fantasmal. Matías lloraba, extendiendo sus bracitos, pero Isabela simplemente lo miraba con una expresión de asco, mezclado con algo más oscuro. Desprecio. «¡Cállate!», siseó Isabela con voz venenosa. «Siempre llorando, siempre necesitando algo. ¿Sabes lo que arruinaste de mi vida? Lo tenía todo. Era hermosa, deseada, libre, y entonces llegaste tú». Clara observaba horrorizada desde la puerta mientras Isabela se acercaba más a la cuna. El bebé lloraba más fuerte ahora, aterrorizado. «Tu padre te adora, lo sabías. Ahora pasa tiempo en casa porque quiere verte. Antes al menos no estaba nunca aquí para notar lo que yo hacía o dejaba de hacer. Pero ahora...» Isabela se inclinó sobre la cuna, su voz bajando a un susurro amenazante. «Ahora todo gira alrededor de ti, tú y esa maldita empleada que has seducido para que te ame más que a mí». La mano de Isabela se extendió hacia Matías, y en ese instante, Clara actuó. Abrió la puerta de golpe, encendiendo la luz. «Aléjese de él». Isabela giró bruscamente, su rostro congelado en una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en furia. «¿Qué haces aquí? Esta no es tu habitación». «Soy su niñera. Tengo derecho a estar aquí cuando llora». Clara se acercó a la cuna, colocándose deliberadamente entre Isabela y Matías. Levantó al bebé, que inmediatamente se aferró a ella, todavía sollozando. «Te estás pasando de la raya». La voz de Isabela era peligrosamente baja. «No, señora. Usted es quien se está pasando de la raya». Clara reunió todo su valor. «Vi los moretones. Sé lo que está haciendo». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela se quedó completamente quieta, sus ojos fijos en Clara con una intensidad que daba miedo. Luego, lentamente, una sonrisa fría apareció en sus labios. «¿De verdad? ¿Y qué crees que vas a hacer al respecto? ¿Ir con Diego? ¿Contarle tus teorías absurdas?» Isabela se acercó, su voz goteando veneno. «Él nunca te creería. Eres solo la empleada enamorada de un niño que no es tuyo. Todos pensarían que estás obsesionada, celosa, inventando historias para separarme de mi hijo».
Él me creería, Clara dijo con más seguridad de la que sentía. ¿Así? ¿El hombre que ha estado casado conmigo durante 5 años te creería a ti antes que a mí? ¿La madre de su hijo? ¿Su esposa? Isabela se rió, un sonido sin humor. Eres más ingenua de lo que pensaba. Entonces lo intentaré de todas formas. Hazlo. Isabela se encogió de hombros. Y cuando él no te crea, cuando te despida por causar problemas, cuando te eche de esta casa sin referencias y sin un peso, recuerda este momento. Recuerda que tuviste la oportunidad de quedarte callada y seguir protegiendo a Matías desde tu posición. La amenaza era clara. Clara apretó más a Matías contra ella, sintiendo cómo el niño finalmente comenzaba a calmarse en la seguridad de sus brazos. ¿Por qué? Clara preguntó de repente. ¿Por qué tuvo un hijo si no quería ser madre? Algo en el rostro de Isabela se quebró por un momento, permitiendo que asomara algo más vulnerable debajo de la máscara de frialdad. Porque Diego lo quería, y yo lo amaba lo suficiente como para darle lo que deseaba. Pensé que podría hacerlo. Pensé que cuando nacieras sentiría algo, ese instinto maternal del que todos hablan, pero nunca llegó. Solo... Su voz se quebró ligeramente. Solo siento resentimiento. Cada vez que lo miro, veo todo lo que perdí. Mi libertad, mi cuerpo, la atención de mi esposo, mi vida. Por un instante, Clara sintió algo parecido a la compasión. Pero luego miró al bebé en sus brazos, a los moretones que marcaban su piel delicada, y la compasión se evaporó. Eso no le da derecho a lastimarlo. Él no pidió nacer. No es su culpa que usted no esté preparada para ser madre. ¿Y tú sí lo estás? Isabela contraatacó. ¿La mujer que dejó morir a su propio hijo? Las palabras fueron como puñaladas. Clara sintió como todo el aire abandonaba sus pulmones. Yo no... Santiago murió de... Síndrome de muerte súbita, sí, lo sé. Los doctores dicen que no hay forma de prevenirlo. Pero en el fondo, ¿no te preguntas qué pudiste haber hecho diferente? ¿Por qué no lo escuchaste respirar esa noche? ¿Por qué no te despertaste antes? Clara sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero mantuvo su mirada firme en Isabela. Todos los días me hago esas preguntas. Todos los días vivo con ese dolor. Pero eso es exactamente por qué jamás le haría daño a un niño. Porque sé lo que es perder uno. Y haría cualquier cosa para evitar que otro niño sufra. ¡Qué noble! Isabela pronunció la palabra como si fuera un insulto. Pero la nobleza no paga las cuentas, Clara. Y aquí está la realidad. Yo tengo el poder. Yo soy la esposa. Yo soy la madre legal. Y tú eres reemplazable. En ese momento, una voz profunda sonó desde el pasillo. No, Isabela, ella no es reemplazable. Ambas mujeres giraron para ver a Diego de pie en el umbral de la puerta. Estaba en pijama, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado despierto durante horas, y por la expresión en su rostro estaba claro que había escuchado toda la conversación. El color desapareció del rostro de Isabela. Diego, yo puedo explicar. Explícame qué exactamente. La voz de Diego temblaba de emoción contenida mientras entraba a la habitación. Explícame por qué acabas de admitir que no amas a nuestro hijo. O explícame los moretones que acabo de ver cuando levanté su pijama mientras dormía. Isabela abrió y cerró la boca, sin palabras por primera vez. Diego se acercó a Clara y suavemente acarició la cabeza de Matías, que ahora dormía exhausto contra el pecho de su niñera. Cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de dolor y furia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado lastimando a nuestro hijo? Y en ese silencio que siguió, con Matías dormido en los brazos de Clara, con Isabela sin poder negar lo innegable, y con Diego finalmente viendo la verdad que había estado evitando durante meses, algo se rompió irreparablemente en la familia Salvatore. La guerra ya no era solo entre Clara e Isabela. Ahora era una batalla por el alma de un niño que merecía mucho más de lo que la vida le había dado hasta ahora. La decisión de Diego. El amanecer encontró a la mansión Salvatore sumida en un silencio pesado. Diego no había dormido en toda la noche. Después de la confrontación en la habitación de Matías, había pasado horas en su estudio, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar la magnitud de su ceguera. ¿Cómo había permitido que esto sucediera bajo su propio techo? ¿Cómo no había visto las señales que ahora parecían tan obvias?
los moretones que él había atribuido a torpezas normales de un bebé, el llanto constante que había ignorado, creyendo que era solo carácter difícil, la forma en que Matías se encogía cuando Isabela se acercaba, algo que Diego había interpretado como simple timidez. Pero la verdad más dolorosa era esta. Había estado tan absorto en construir su imperio que había olvidado proteger lo más importante, su hijo, su propia sangre. Había fallado en la única responsabilidad que realmente importaba. A las 6 de la mañana, Diego tomó su teléfono e hizo una serie de llamadas. Primera, a su abogado personal, no el que trabajaba para la familia, sino uno que solo respondía ante él. Segunda, a un pediatra especializado en casos de maltrato infantil. Tercera, a un detective privado. Y cuarta, a su asistente, cancelando todas sus reuniones de negocios para los próximos días. Por primera vez en 10 años, Diego Salvatorre iba a poner a su familia antes que su empresa. Isabela había pasado la noche encerrada en su habitación. No había salido, no había comido, no había intentado defenderse. Y eso, más que cualquier otra cosa, le confirmó a Diego la verdad de lo que Clara había revelado. Si Isabela hubiera sido inocente, habría luchado, habría gritado, habría exigido explicaciones. Su silencio era una confesión. Cuando el reloj marcó las 7, Diego subió al segundo piso. Pero no fue a la habitación de su esposa. Fue directamente a donde sabía que encontraría lo único bueno que quedaba en ese desastre, Clara con Matías. Tocó suavemente a la puerta de la habitación del bebé. Clara abrió casi de inmediato, como si no hubiera dormido tampoco. Tenía a Matías en brazos, ya despierto y jugando con un mechón de su cabello. Cuando el niño vio a su padre, sonrió. Esa sonrisa inocente que partía el corazón, porque no tenía idea del caos que lo rodeaba. ¿Puedo pasar?, preguntó Diego con voz ronca. Clara asintió, haciéndose a un lado. Diego entró y cerró la puerta detrás de él. Por un momento simplemente se quedó ahí, observando a su hijo en los brazos de esta mujer joven que había demostrado más amor maternal en 6 meses que la madre biológica del niño en un año entero. «Clara», Diego comenzó, y su voz se quebró. Tuvo que aclararse la garganta para continuar. Necesito pedirte perdón». Clara lo miró con sorpresa, pero Diego levantó una mano para detener cualquier protesta. «No, déjame terminar, por favor». Diego se pasó una mano por el rostro, luciendo años mayor de lo que realmente era. «Anoche, después de lo que vi, estuve revisando las grabaciones de seguridad. Tenemos cámaras en casi toda la casa, excepto en las habitaciones y baños por privacidad. Pero los pasillos, la sala, el jardín, todo está grabado». Clara sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. «Vi cosas que...» Diego tuvo que detenerse, las emociones amenazando con desbordarse. «Vi cosas que nunca podré quitarme de la mente. Vi a Isabela ignorando el llanto de Matías durante horas. La vi cargándolo con brusquedad, casi arrojándolo de vuelta a la cuna cuando lloraba demasiado. Vi momentos en que claramente quería hacerle daño, pero se detenía solo porque había otras personas cerca». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego. Este hombre poderoso que nunca mostraba debilidad. «Y también te vi a ti. Te vi subiendo esas escaleras a las 2 de la mañana, a las 4, a las 5. Te vi cantándole canciones cuando todos dormíamos. Te vi limpiándolo con tanto cuidado cuando nadie más lo haría. Te vi amándolo de la manera en que yo debía haberlo amado y no supe cómo». Diego cayó de rodillas frente a Clara, con las manos temblorosas. Matías, sintiendo la intensidad del momento, se quedó quieto, observando a su padre con esos ojos grandes e inocentes. «Por favor, Clara, por favor, perdóname. Perdóname por no haberte creído desde el principio, por no protegerte de Isabela, por no proteger a mi propio hijo, por ser tan ciego, tan estúpido, tan obsesionado con cosas que no importan, que no vi lo que estaba sucediendo en mi propia casa». Clara sintió sus propias lágrimas cayendo. Nunca en su vida había visto a un hombre tan poderoso mostrarse tan vulnerable, tan roto. «Señor Salvatorre, Diego». Él interrumpió suavemente. «Por favor, llámame Diego. Después de todo lo que has hecho por mi hijo, creo que merecemos al menos eso». «Diego», Clara repitió, saboreando el nombre en su lengua.
No tienes que pedirme perdón, tú no sabías. Y cuando te enteraste, actuaste. Eso es lo que importa. Pero llegué muy tarde. Dios sabe cuánto ha sufrido Matías antes de que yo finalmente abriera los ojos. Diego extendió una mano temblorosa hacia su hijo, quien, después de un momento de duda, la tomó con su manita. Tengo que hacer esto bien. Tengo que protegerlo ahora, y necesito tu ayuda para hacerlo. Lo que necesites, Clara dijo sin dudar. Diego se puso de pie, secándose las lágrimas sin vergüenza. He contactado a un pediatra especializado. Vendrá esta mañana para examinar a Matías, documentar todas las lesiones. También contraté a un detective privado para investigar más a fondo. Y mi abogado ya está preparando los papeles para el divorcio y para obtener la custodia completa. Clara sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Isabela lo sabe? No todavía, pero lo sabrá pronto. Diego miró directamente a los ojos de Clara. Pero hay algo más importante que necesito preguntarte, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué es? ¿Te quedarías? No solo como niñera, como la persona principal en la vida de Matías, la persona que lo cría, que lo ama, que está ahí para él en todos los momentos importantes. Diego hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sé que es mucho pedir. Sé que no es tu responsabilidad, pero mi hijo te necesita de una manera que va más allá de cualquier contrato laboral. Te necesita porque te ama, y francamente, yo también te necesito, porque no sé cómo hacer esto solo. Clara miró al bebé en sus brazos, a Matías, que la observaba con esa confianza absoluta que solo los niños pequeños pueden tener. Pensó en Santiago, en su hijo perdido que nunca tendría la oportunidad de crecer. Y pensó en cómo Matías había llenado un vacío en su corazón que ella pensó que permanecería vacío para siempre. Me quedo, dijo Clara con voz firme. No porque sea mi trabajo, sino porque amo a este niño como si fuera mío. Y haré lo que sea necesario para protegerlo y darle la vida que merece. Diego cerró los ojos, liberando un suspiro de alivio tan profundo que su cuerpo entero pareció relajarse. Gracias, no sabes lo que significa eso para mí. Pero, Clara continuó, su voz adquiriendo un tono más serio. Necesito que entiendas algo. No puedo ser solo la empleada que obedece órdenes. Si voy a ser la principal figura materna en la vida de Matías, necesito tener voz en las decisiones sobre su crianza, su salud, su educación. Necesito ser tratada como una socia en esto, no como personal doméstico. Por supuesto, Diego asintió sin dudar. Lo que sea que necesites, autoridad completa, acceso a todas las cuentas para sus necesidades, una compensación justa, y más que eso, mi respeto y mi gratitud. Matías eligió ese momento para soltar una risita, completamente ajeno a la seriedad de la conversación. Estiró sus bracitos hacia su padre, queriendo ser cargado. Diego lo tomó con una ternura torpe pero genuina, y el bebé inmediatamente comenzó a jugar con la corbata de su padre. «Mira qué fuerte estás», Diego susurró, su voz cargada de emoción. «Y tan valiente. Has soportado tanto, pequeño. Pero eso se acabó, te lo prometo. Nunca más vas a sufrir. Tu papá va a protegerte ahora». Clara observaba la escena con un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en ver a este hombre poderoso, acostumbrado a controlar imperios empresariales, deshacerse en ternura ante su hijo. «Hay algo que necesitas saber», Clara dijo suavemente. «Algo sobre mí que nunca te conté». Diego levantó la mirada esperando. «Hace un año perdí a mi hijo. Santiago. Tenía casi la misma edad que tiene Matías ahora. Síndrome de muerte súbita del lactante». Las palabras salieron con dificultad, cada una cargando el peso de un dolor que nunca desaparecería completamente. «Isabela lo mencionó anoche, y tenía razón en algo. Me hago preguntas todos los días sobre qué pude haber hecho diferente». Diego escuchaba en silencio, con Matías todavía en sus brazos. «Cuando llegué aquí y conocí a Matías, fue como si el universo me diera una segunda oportunidad, no de reemplazar a Santiago, porque nadie puede hacer eso, pero sí de dar todo el amor que no pude darle a mi hijo por más tiempo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Clara ahora. «Por eso no puedo simplemente ver a Matías como un trabajo. Para mí, cuidarlo ha sido parte de mi sanación. Me salvó tanto como yo lo estoy salvando a él».
Diego dejó a Matías de vuelta en los brazos de Clara y luego hizo algo completamente inesperado. La abrazó a ambos, a ella y al niño, en un abrazo que era a la vez una disculpa, una promesa y un agradecimiento. «Entonces estamos de acuerdo», murmuró Diego contra su cabello. «Los dos necesitamos a Matías tanto como él nos necesita a nosotros. Somos una familia ahora, aunque no sea de la manera tradicional. Familia». La palabra resonó en el corazón de Clara con una fuerza que no esperaba. Sí, eran una familia rota y rearmada de las piezas más inesperadas, pero familia al fin. Cuando se separaron, Diego se secó los ojos sin vergüenza. «El doctor llegará en 1 hora. Después de eso, tendré que confrontar a Isabela oficialmente. Va a ser difícil. ¿Quieres que esté presente?» «No, esto tengo que hacerlo yo. Pero...» Diego dudó por un momento. «¿Podrías mantener a Matías alejado de todo? No quiero que escuche ni vea nada de lo que va a pasar». «Por supuesto, lo llevaré al parque. Pasaremos el día fuera». Diego asintió, agradecido. Antes de irse, se acercó una última vez a Matías y besó su frente con ternura. «Te amo, hijo, y voy a demostrártelo todos los días del resto de mi vida». Después de que Diego se fue, Clara se quedó sola con Matías, preparándolo para salir. Mientras le ponía su ropa, el bebé la miraba con esos ojos confiados, sin idea de que su mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. «Vamos a estar bien, mi amor», le susurró Clara mientras le ponía los zapatos. «Tu papá nos va a proteger ahora. Y yo nunca, nunca te voy a dejar». Matías respondió con una sonrisa y un balbuceo alegre, aferrándose a su dedo meñique con su manita. Y en ese momento, Clara supo que no importaba lo que viniera después, no importaba cuánto luchara Isabela o qué tan difícil se pusieran las cosas. Ella había encontrado su propósito, su razón para seguir adelante después de la pérdida de Santiago. Ese propósito tenía 1 año de edad, ojos color miel y una risa que podía iluminar incluso los días más oscuros. Mientras salían de la mansión hacia el parque, dejando atrás el lugar donde pronto se desarrollaría una confrontación que cambiaría todo, Clara cargaba a Matías contra su pecho, prometiéndose a sí misma que haría honor a la segunda oportunidad que la vida le había dado. Esta vez no fallaría. Esta vez protegería a ese niño con cada fibra de su ser. Porque ese ya no era solo el hijo de Diego Salvatore. En todos los sentidos que realmente importaban, Matías también era suyo. La venganza de Isabela 3 semanas habían pasado desde aquella madrugada reveladora. La mansión Salvatore se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada esquina guardaba tensión, cada mirada contenía amenazas no dichas, y cada momento de paz era solo la calma antes de la tormenta. Diego había cumplido su palabra. El pediatra había documentado todas las lesiones de Matías. El informe era devastador y clínicamente preciso. El detective privado había entrevistado discretamente a las antiguas niñeras y a algunos empleados que ya no trabajaban en la casa, recopilando testimonios que pintaban un cuadro cada vez más oscuro de la maternidad de Isabela. Y el abogado había presentado los papeles de divorcio con una demanda de custodia total del menor. Isabela había recibido los documentos un martes por la tarde. No gritó, no lloró, no suplicó. Simplemente leyó cada página con una calma escalofriante, firmó donde debía firmar y dijo con voz plana: «Esto no ha terminado». Y tenía razón. Clara había notado que algo estaba mal desde hacía días. Isabela había cambiado su táctica completamente. Ya no era abiertamente hostil. De hecho, era amable, demasiado amable. Sonreía cuando se cruzaban en los pasillos. Preguntaba educadamente por Matías. Incluso había intentado cargar al bebé un par de veces, aunque Matías todavía se resistía y buscaba a Clara inmediatamente. «Está tramando algo», le había dicho Rosita a Clara una tarde mientras tomaban té en la cocina. «Conozco esa mirada. Es como un gato jugando con un ratón antes de devorarlo». Diego tiene guardias de seguridad extras ahora, y nunca dejó a Matías solo ni por un segundo. Clara había respondido, tratando de convencerse a sí misma de que todo estaría bien. Pero la intuición de Rosita era correcta. El golpe llegó un viernes por la noche. Diego había tenido que viajar a la Ciudad de México por una reunión urgente que no podía cancelar. Estaría fuera solo por 24 horas, pero fue suficiente.
Isabela había estado esperando exactamente ese momento. Clara estaba en la habitación de Matías, preparándolo para dormir. El bebé estaba en su pijama de ositos azules, jugando con sus bloques de colores mientras Clara doblaba su ropa limpia. Era una escena tan cotidiana, tan pacífica, que Clara casi había bajado la guardia. El primer indicio de que algo andaba mal fue el sonido de múltiples autos llegando afuera. Clara se acercó a la ventana y vio 3 vehículos negros estacionándose frente a la entrada principal. De ellos salieron varias personas, con trajes formales y carpetas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era Isabela, pero no estaba sola. Con ella venían 2 oficiales de policía uniformados y una mujer mayor con aspecto severo que llevaba una credencial colgando del cuello. «Esa es ella», dijo Isabela señalando a Clara con dedo acusador, su voz fría y controlada. «Es la mujer sobre la que presenté la denuncia». Clara sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. «¿Denuncia? ¿De qué está hablando?» La mujer mayor dio un paso adelante, mostrando su credencial. «Soy la licenciada Patricia Moreno, del Departamento de Servicios Sociales para Menores. Hemos recibido una denuncia formal de que usted, Clara Menéndez, ha estado ejerciendo control coercitivo sobre el menor Matías Salvatore, creando una dependencia emocional dañina y potencialmente abusiva». Las palabras cayeron sobre Clara como balas. «¿Qué? No, eso no es cierto. Yo cuido de él, Tenemos evidencia», interrumpió Isabela, sacando una carpeta gruesa. «Testimonios de múltiples personas que han presenciado comportamiento inapropiado. Empleados que han visto cómo deliberadamente alienabas a Matías de mí, su madre biológica. Grabaciones de audio donde admites estar obsesionada con mi hijo». Clara sintió cómo la sangre se le helaba. Grabaciones de audio. Isabela había estado grabándola. Probablemente había editado conversaciones, sacado frases fuera de contexto, construido una narrativa completamente falsa. «Además», continuó Isabela, y ahora había un brillo de triunfo en sus ojos, «he descubierto que Clara mintió en su solicitud de empleo. Nunca mencionó que había perdido a un hijo hace apenas un año. Un detalle bastante relevante, ¿no crees? Una mujer con trauma no resuelto, obsesionándose con el bebé de otra persona para llenar ese vacío. Yo no mentí, simplemente no se me preguntó». Clara intentó defenderse, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. La trabajadora social se acercó. Su expresión era profesional, pero no hostil. «Señorita Menéndez, entiendo que esto es difícil, pero necesito que entregue al menor inmediatamente. Hay una orden temporal que le prohíbe todo contacto con el niño mientras se investiga esta situación». «No». Clara retrocedió instintivamente, colocándose entre la mujer y Matías, quien había comenzado a llorar, sintiendo la tensión en el ambiente. «No pueden hacer esto. Diego sabe la verdad. Él me contrató específicamente para cuidar a Matías. Él confía en mí». «El señor Salvatore fue notificado», dijo uno de los oficiales, consultando su tableta, «pero se encuentra fuera de la ciudad y la señora Salvatore, como madre legal y residente principal de esta casa, tiene todo el derecho de presentar esta denuncia». «Es una trampa». Clara sentía las lágrimas quemando sus ojos. «Ella está mintiendo. Ella es quien lastimaba a Matías. Tenemos pruebas, informes médicos». «Pues sí, sobre esos informes», Isabela interrumpió con una sonrisa fría. «Mi abogado ya presentó un contraargumento. Las lesiones que mencionas ocurrieron bajo tu cuidado, Clara. Durante tu turno, cuando tú eras la responsable de él. ¿No es interesante?» Clara sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Isabela había volteado todo. Había tomado cada pieza de evidencia contra ella y la había retorcido para que apuntara hacia Clara. Era brillante en su crueldad, meticuloso en su venganza. «Por favor», Clara se volvió hacia la trabajadora social desesperada. «Llamen a Diego, llamen al señor Salvatore. Él les dirá la verdad». «Ya lo intentamos», respondió la mujer con tono más suave, mostrando algo de compasión. «Su teléfono está apagado. Aparentemente está en un vuelo de regreso. Pero mientras tanto, tenemos que seguir el protocolo. Esta orden es temporal. Solo hasta que se pueda hacer una investigación completa. Si usted es inocente, como dice, todo se aclarará.
pero Clara sabía que para entonces ya sería demasiado tarde. El daño estaría hecho. Matías, separado de ella abruptamente, sufriría un trauma, y Isabela tendría exactamente lo que quería. Clara fuera de sus vidas. Matías lloraba más fuerte ahora, extendiendo sus bracitos hacia Clara, sintiendo que algo terrible estaba por pasar. Clara se arrodilló junto a él, tomándolo en sus brazos por lo que podría ser la última vez. «Señorita, no haga esto más difícil», advirtió el oficial. Solo déjenme despedirme», Clara suplicó, su voz quebrada por el llanto. «Por favor, solo un minuto». La trabajadora social asintió, manteniendo su distancia pero vigilante. Clara abrazó a Matías con toda su fuerza, memorizando el peso de su cuerpo, el olor de su cabello, el sonido de su respiración entrecortada entre sollozos. Le cantó suavemente su canción de cuna, esa que había cantado tantas noches, la misma que solía cantarle a Santiago. «Duerme, mi niño, duerme ya, que la luna te cuidará. Las estrellas brillarán y los ángeles vendrán». Matías se aferraba a ella, sus manitas apretando su blusa con desesperación, como si supiera que la estaban perdiendo. Y Clara sentía cómo su corazón se partía en 1000 pedazos, exactamente como se había partido cuando perdió a Santiago. Era la misma agonía, el mismo dolor desgarrador de tener que soltar a un niño que amabas con cada fibra de tu ser. «Escúchame, mi amor», susurró Clara al oído de Matías, su voz temblando. «Pase lo que pase, quiero que sepas que te amo. Siempre te voy a amar y voy a luchar para volver a ti. Te lo prometo. Tu papá va a protegerte y yo voy a encontrar la manera de regresar». «Es suficiente», dijo Isabela con frialdad. «Llévensela». La trabajadora social se acercó con gentileza pero firmeza, extendiendo los brazos para tomar a Matías. El bebé gritó, aferrándose más fuerte a Clara. Sus gritos eran de puro terror y confusión. No entendía por qué su persona segura, su refugio, lo estaba soltando. «No, no, no», Clara sollozaba mientras sus brazos eran forzados a soltar al niño. «Por favor, no le hagan esto. Está asustado. No entiende». Matías fue arrancado de sus brazos, llorando histéricamente, extendiendo las manos hacia Clara mientras la trabajadora social intentaba calmarlo sin éxito. Sus gritos resonaban por toda la mansión, desgarradores, desesperados. Clara intentó seguirlos, pero los oficiales le bloquearon el paso. «Señorita Menéndez, le aconsejo que no haga esto más difícil», dijo uno de ellos con tono firme. «Si intenta acercarse al menor, podría agravar su situación legal. Además», Isabela se acercó, hablando lo suficientemente bajo para que solo Clara pudiera escuchar. «Tengo órdenes de desalojo en tu contra. No solo pierdes tu acceso a Matías, pierdes tu casa, tu trabajo, todo. Tienes 1 hora para recoger tus pertenencias personales y salir de mi propiedad. Si no lo haces, serás escoltada por la policía». Clara la miró con ojos llenos de odio y dolor. «¿Cómo puedes hacer esto? Es tu hijo. ¿Cómo puedes usarlo como arma solo para vengarte?» «Muy fácilmente». Isabela sonrió, y era la sonrisa de alguien completamente desprovisto de empatía. «Porque finalmente entendí algo. Si no puedo tener el amor de ese niño, tampoco lo tendrás tú. Prefiero que estés solo y asustado que verlo amarte a ti en lugar de a mí». Las palabras eran tan crueles, tan llenas de veneno, que Clara sintió náuseas. Abajo, podía escuchar los gritos continuos de Matías, llamándola a su manera. Esa combinación de sonidos que solo ella sabía que significaban su nombre era insoportable. Rosita apareció en la puerta, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Ay, mija, esto no puede estar pasando». «Tienes 58 minutos». Isabela miró su reloj con satisfacción. «Te sugiero que te apures». Clara subió a su habitación como un autómata, sus piernas moviéndose por puro instinto mientras su mente se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Abrió su maleta, la misma con la que había llegado 6 meses atrás, y comenzó a meter sus pocas pertenencias. Rosita y Mercedes entraron para ayudarla, ambas llorando. «Esto no es justo», sollozaba Mercedes. «Todos sabemos la verdad. Todos vimos cómo cuidabas a ese bebé. Pero nadie va a testificar», dijo Clara con voz hueca, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que Isabela había hecho. «Todos necesitan sus trabajos. Y ella se aseguró de que yo pareciera la villana.
Cuando terminó de empacar, Clara tomó su maleta y bajó las escaleras por última vez. En la sala de estar, podía ver a Matías en brazos de una niñera temporal que Isabela había contratado. El bebé seguía llorando, su carita roja e hinchada, pero sus gritos se habían vuelto roncos de tanto llorar. Cuando Matías vio a Clara bajando las escaleras, extendió sus bracitos una última vez. Un gesto tan desgarrador que varios de los presentes tuvieron que apartar la mirada. Clara quiso correr hacia él, pero sabía que si lo hacía, solo empeoraría las cosas. En su lugar, se detuvo al pie de las escaleras, memorizó su rostro por última vez y susurró: «Te amo, mi niño. Nunca lo olvides». Luego, con el corazón completamente destrozado, Clara salió por la puerta principal de la mansión Salvatore. Detrás de ella, los gritos de Matías se intensificaron, llamándola, buscándola, sin entender por qué su persona favorita en el mundo lo había abandonado. Y mientras Clara caminaba por el largo camino de entrada, con su maleta en mano, sin dinero, sin referencias laborales, sin nada excepto el dolor desgarrador en su pecho, supo que acababa de perder a su segundo hijo. La diferencia era que esta vez el niño seguía vivo, y eso, de alguna manera, dolía aún más. El desespero Diego llegó a la mansión a las 11 de la noche, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, después de haber recibido docenas de mensajes urgentes de Rosita que finalmente pudo leer cuando aterrizó. No entendía completamente lo que había pasado, pero las palabras se llevaron a Clara y Matías no para de llorar. Fueron suficientes para hacerlo correr desde el aeropuerto sin siquiera recoger su equipaje. Al abrir la puerta principal, lo primero que escuchó fueron los gritos desgarradores de un bebé que había llorado tanto que su voz era apenas un graznido ronco. Diego subió las escaleras de dos en dos, siguiendo el sonido hacia la habitación de Matías. Lo que encontró le heló la sangre. Matías estaba en su cuna, de pie aferrado a los barrotes, con el rostro completamente rojo e hinchado. Había vomitado, probablemente varias veces, y su pijama estaba empapado de sudor y lágrimas. Una niñera que Diego nunca había visto antes intentaba calmarlo sin éxito, luciendo exhausta y al borde de las lágrimas ella misma. ¿Qué demonios pasó aquí? La voz de Diego retumbó en la habitación. La niñera dio un salto de sorpresa. «Señor Salvatore, la señora me contrató esta tarde. El bebé ha estado así durante horas. No sé qué hacer. No me deja tocarlo, no quiere comer, no quiere...» «Sal», Diego ordenó con voz tensa. «Sal ahora». La mujer salió prácticamente corriendo. Diego se acercó a la cuna y tomó a su hijo en brazos. Matías estaba ardiendo de fiebre, temblando, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando vio a su padre, sus gritos se intensificaron, buscando a alguien más, buscando a Clara. «Tranquilo, hijo. ¡Tranquilo!» Diego intentaba mecerlo, pero Matías se retorcía en sus brazos, inconsolable. Seguía señalando la puerta, haciendo sonidos desesperados, llamando a Clara en su lenguaje de bebé, que solo ella entendía perfectamente. Rosita apareció en la puerta, con el rostro surcado por lágrimas. «¡Ay, señor Diego! Gracias a Dios que llegó». «¿Dónde está Clara?», Diego exigió saber, tratando de sostener a su hijo, que no dejaba de forcejear. «Se la llevaron. La señora Isabela». Ella trajo a la policía, a servicios sociales. Dijeron que Clara era peligrosa para el niño, que tenía una orden de alejamiento. Fue horrible, señor. El bebé gritaba y gritaba cuando se la llevaron y desde entonces no ha parado. Diego sintió cómo la furia comenzaba a hervir en sus venas. «¿Dónde está Isabela?» «En su habitación. Dijo que tenía migraña y que no quería ser molestada». Diego le pasó a Matías a Rosita por un momento. «Quédate con él. Vuelvo enseguida». Caminó por el pasillo con pasos furiosos hasta llegar a la habitación de Isabela. No tocó. Simplemente abrió la puerta de golpe. Isabela estaba recostada en su cama, con una máscara de seda sobre los ojos, escuchando música clásica a través de audífonos inalámbricos. Ni siquiera podía escuchar los gritos de su propio hijo. Diego arrancó los audífonos de sus oídos. Isabela se incorporó bruscamente, con expresión de indignación, que se transformó en algo parecido al miedo cuando vio la expresión en el rostro de su esposo. «¿Qué hiciste?». La voz de Diego era peligrosamente baja. «Diego, ¿puedo explicar? ¿Qué hiciste?».
Cada palabra fue pronunciada con una precisión letal. Isabela se puso de pie, intentando mantener la compostura. Hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestro hijo de una mujer inestable que estaba obsesionada con él. ¿Ah, protegerlo? Diego soltó una risa sin humor. ¿Llamas protección a lo que está pasando ahora mismo? Matías está destruido, ha llorado tanto que tiene fiebre, ha vomitado múltiples veces, está traumatizado, Isabela. ¿Eso es lo que querías? Se le pasará. Los niños son resistentes. Olvidará a Clara en unos días. Las palabras fueron la gota que derramó el vaso. Diego dio un paso hacia ella, sus manos temblando de rabia contenida. Él no va a olvidarla. Y yo tampoco voy a olvidar lo que acabas de hacer. Clara era la única persona en esta casa que realmente amaba a nuestro hijo. Y tú la echaste por puro despecho. Ella te tenía hechizado. Isabela contraatacó, su voz elevándose. Te manipuló para que creyeras todas esas mentiras sobre mí. Ella era la amenaza, no yo. ¿Mentiras? Diego sacó su teléfono, abrió una carpeta y comenzó a mostrarle fotos. ¿Estas son mentiras? Los moretones en el cuerpo de Matías. El informe médico es mentira. Los testimonios de 3 ex niñeras son mentiras. Isabela palideció, pero mantuvo su postura desafiante. Todo eso puede ser explicado. Los niños se caen, se golpean, y esas niñeras estaban resentidas porque las despedí. Suficiente. Diego guardó su teléfono. Ya no importa lo que digas. Mañana a primera hora, mi abogado va a presentar cargos de obstrucción de justicia y manipulación de evidencia. Y voy a pelear por la custodia completa de Matías, con todas las pruebas que tengo. No puedes hacer eso. Soy su madre. Madre es quien cuida, quien ama, quien se desvela en las noches cuando el niño tiene fiebre. Madre es quien le canta canciones de cuna y le limpia las lágrimas. Tú solo eres la mujer que lo dio a luz, y eso no es suficiente. Diego dio media vuelta para irse, pero Isabela lo detuvo con sus siguientes palabras. ¿Y qué vas a hacer con Clara? ¿Crees que puedes simplemente traerla de vuelta? Hay una orden de alejamiento. Si se acerca a Matías, irá a la cárcel. Lo arreglé todo perfectamente. Los testimonios, las grabaciones editadas, los documentos falsificados. Tengo a jueces en mi bolsillo, Diego. Gente que debe favores a mi familia. Clara Menéndez nunca volverá a acercarse a mi hijo. Diego se volvió lentamente, y algo en su expresión hizo que Isabela retrocediera un paso. Escúchame muy bien, Isabela. Voy a encontrar a Clara. Voy a traerla de vuelta y voy a desmantelar cada una de tus mentiras, así tenga que gastar cada peso que tengo, así tenga que llamar a cada contacto que he hecho en 20 años de negocios, porque ese niño que está ahí arriba llorando hasta quedarse sin voz necesita a Clara. Y por primera vez en mi vida voy a poner a mi hijo antes que cualquier otra cosa. No esperó respuesta. Salió de la habitación y cerró la puerta con firmeza detrás de él. En el pasillo se apoyó contra la pared por un momento, tratando de controlar su respiración, su rabia, su miedo de que pudiera ser demasiado tarde para arreglar esto. Volvió a la habitación de Matías. Rosita todavía intentaba calmarlo, cantándole canciones que el bebé no reconocía, meciéndolo de maneras que no eran como lo mecía Clara. Matías lloraba más suavemente ahora, pero solo porque estaba completamente agotado. Diego tomó a su hijo en brazos nuevamente. «Déjanos solos, Rosita, por favor». La cocinera asintió y salió, cerrando la puerta suavemente. Diego se sentó en la mecedora junto a la ventana, con Matías acurrucado contra su pecho. El bebé sollozaba débilmente, sus pequeñas manos aferradas a la camisa de su padre. «Lo sé, campeón, lo sé. Extrañas a Clara, yo también». Diego comenzó a mecerse suavemente. «Y sé que no soy tan bueno como ella calmándote. No conozco las canciones que te gustan, no sé exactamente cómo te gusta que te carguen, pero estoy aquí, tu papá está aquí, y te prometo que voy a traerla de vuelta». Matías lo miraba con esos ojos enormes llenos de lágrimas, como si pudiera entender cada palabra. Diego sintió como su propio corazón se partía al ver tanto dolor en una criatura tan pequeña. «Sé que he sido un padre terrible. Estaba tan ocupado haciendo dinero que olvidé para qué servía el dinero en primer lugar, para proteger a las personas que amas. Pero eso se acabó. A partir de ahora, tú eres mi prioridad número 1.
Diego comenzó a tararear una melodía, algo que recordaba vagamente de su propia infancia cuando su madre todavía vivía. No era la canción de Clara, pero era algo. Matías comenzó a calmarse ligeramente, agotado de tanto llorar. Las horas pasaron. Diego se negó a acostar a Matías en su cuna, sintiéndose que el bebé necesitaba contacto humano después del trauma del día. Se quedó en la mecedora toda la noche, sosteniendo a su hijo, quien finalmente se quedó dormido de puro agotamiento cerca de las 3 de la madrugada. Pero era un sueño inquieto, lleno de pequeños sollozos y estremecimientos. Cada vez que Matías parecía estar a punto de despertar, Diego lo mecía más y susurraba promesas que tenía que cumplir. Al amanecer, con Matías todavía dormido en sus brazos, Diego hizo una llamada. «Ricardo, soy yo. Necesito que canceles todo mi calendario para las próximas 2 semanas. Todo. No me importa qué tan importante sea». Hizo una pausa escuchando las protestas de su asistente. «No, no es negociable. Y necesito otra cosa. Quiero que encuentres a Clara Menéndez. Contrata a los mejores investigadores privados que puedas encontrar. Y necesito al mejor abogado de familia del país. No, del continente. Alguien que pueda desmantelar órdenes de alejamiento fraudulentas y exponer manipulación legal. El dinero no es problema». Terminó la llamada justo cuando Matías comenzó a moverse. El bebé abrió los ojos y por un momento pareció buscar a Clara. Cuando se dio cuenta de que ella no estaba, su labio inferior comenzó a temblar. «Hey, hey, estoy aquí». Diego lo meció suavemente. «Sé que no soy ella, pero voy a traerla de vuelta. Te lo prometo». Matías lo miraba con esos ojos que habían visto demasiado dolor para su corta edad. Y Diego supo, con una certeza absoluta, que haría lo que fuera necesario para cumplir esa promesa. Porque había fallado muchas veces como padre, pero no iba a fallar en esto. No cuando su hijo finalmente había encontrado a alguien que lo amaba incondicionalmente, solo para que se lo arrebataran cruelmente. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre la mansión Salvatore, Diego meció a su hijo y comenzó a hacer planes. Planes para encontrar a Clara, planes para exponer las mentiras de Isabela, planes para darle a Matías la familia que merecía. Lo que Diego no sabía era que encontrar a Clara sería más difícil de lo que pensaba. Porque Clara, destrozada y sin un peso en el bolsillo, había desaparecido en la vasta ciudad, escondiéndose del dolor y de un sistema que la había etiquetado como peligrosa para el niño que más amaba en el mundo. La búsqueda apenas había comenzado. Y el reloj seguía corriendo mientras Matías se deterioraba más y más cada día, sin la única persona que su corazón reconocía como madre. El reencuentro 5 días. Habían pasado 5 días desde que Clara había sido arrancada de la vida de Matías, y el bebé estaba muriendo lentamente ante los ojos de todos. No físicamente, aunque su salud había empeorado dramáticamente. Los doctores lo llamaban síndrome del luto. Una condición donde un bebé, después de perder a su figura de apego principal, simplemente deja de luchar. Matías había dejado de comer, rechazaba el biberón, escupía cualquier comida que intentaran darle. Había perdido casi medio kilo en 5 días, algo alarmante para un bebé de su tamaño. Pero lo peor no era el peso, era la luz en sus ojos que se había apagado. Matías ya no lloraba, ya no gritaba. Simplemente se quedaba acostado en su cuna, mirando al techo con expresión vacía, como si hubiera renunciado a la vida misma. Diego estaba destrozado. Había pasado cada minuto de esos 5 días buscando a Clara mientras intentaba cuidar a su hijo moribundo. Pero Clara había desaparecido sin dejar rastro. No tenía teléfono celular. Su madre había muerto 2 meses atrás, según descubrieron. Y nadie en su antiguo vecindario sabía dónde estaba. Era como si la tierra se la hubiera tragado. El 5.º día, cuando Matías llevaba 36 horas sin beber ni una gota de agua, Diego tuvo que hacer lo impensable: llevarlo al hospital. El pediatra había sido claro: si el bebé no empezaba a hidratarse pronto, tendrían que ponerle una vía intravenosa. Y si su condición seguía deteriorándose, las consecuencias podrían ser irreversibles. Ahora Diego estaba sentado en una habitación privada del hospital infantil de la ciudad, observando a su hijo conectado a monitores y vías intravenosas.
Matías tenía los ojos abiertos, pero no miraba nada, no reaccionaba a nada. Era como si ya no estuviera realmente ahí. Señor Salvatore, el doctor Ramírez entró a la habitación con expresión preocupada. Necesitamos hablar. Diego levantó la vista con ojeras profundas y barba de varios días. No había dormido apropiadamente desde aquella noche. ¿Qué pasa? ¿Está empeorando? Físicamente está estable por ahora. La vía intravenosa está manteniendo su hidratación, pero... El doctor hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Señor Salvatore, en mis 25 años de pediatría, he visto casos de bebés que desarrollan este tipo de apego extremo con una figura materna. Cuando esa figura desaparece abruptamente, el trauma puede ser devastador. Entonces tráiganla de vuelta, Diego casi gritó, la desesperación clara en su voz. He estado buscándola durante días. Tengo a 20 personas buscándola, pero no la encuentro. El doctor se sentó junto a él. Su expresión era de compasión genuina. Entiendo, pero necesito que comprenda la gravedad de esto. Matías está dejando de luchar. Si no encontramos una manera de reconectarlo con la vida, con algo que le importe lo suficiente como para querer vivir... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Diego se cubrió el rostro con las manos, sintiendo cómo las lágrimas finalmente venían después de días de mantenerlas contenidas. No puedo perderlo, ya perdí demasiado tiempo siendo un mal padre. No puedo perderlo ahora que finalmente entendí lo que importa. En ese momento, su teléfono sonó. Era Ricardo, su asistente. ¿La encontraron? Diego contestó sin siquiera saludar. Sí, señor, finalmente la ubicamos. Está trabajando en un café pequeño en el distrito financiero, un lugar llamado La Esquina del Sol. Señor Salvatore, está viviendo en un refugio para mujeres sin hogar. Isabela se aseguró de que no pudiera conseguir ningún otro trabajo con referencias falsas. Diego sintió cómo la rabia y el alivio chocaban dentro de él. La había encontrado. Finalmente la había encontrado. Manda a alguien ahora. Que le digan que Matías la necesita, que está en el hospital. Yo voy para allá. Señor, hay un problema. La orden de alejamiento sigue vigente. Si Clara se acerca a Matías, no me importa. Diego interrumpió. Mi hijo se está muriendo. Que arresten a quien quieran arrestar después, pero ahora mismo voy a traer a la única persona que puede salvarlo. Terminó la llamada y miró al doctor Ramírez. Voy a traer a alguien que Matías necesita. Por favor, manténganlo estable hasta que vuelva. El doctor asintió. Tendrá que firmar algunos formularios para autorizar. Luego, los firmaré luego. Ahora no tengo tiempo. Diego salió corriendo del hospital, dejando atrás a enfermeras sorprendidas. En su auto, condujo como nunca había conducido en su vida, zigzagueando entre el tráfico, ignorando semáforos cuando podía, con una sola cosa en mente: encontrar a Clara. El café estaba en una calle lateral, un lugar pequeño y modesto que Diego normalmente nunca habría notado. Entró como una tormenta, asustando a los pocos clientes que había, y ahí, detrás del mostrador con un delantal manchado de café, estaba Clara. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus ojos, esos ojos cálidos que solían brillar cuando miraba a Matías, estaban apagados y sin vida. Cuando vio a Diego, palideció como si hubiera visto un fantasma. Señor Salvatore, yo no puedo hablar con usted. La orden dice... ¡Clara! Diego se acercó al mostrador, sin importarle que todos los estuvieran mirando. Matías está en el hospital, está muriendo. Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo físico. El vaso que estaba sosteniendo se le cayó de las manos, estrellándose contra el suelo. ¿Qué? Ha dejado de comer, de beber. Ha estado llorando por ti durante días hasta que ya no le quedaron lágrimas. Y ahora simplemente se está dejando morir. Los doctores dicen que tienes síndrome de luto. Te necesita, Clara. Mi hijo te necesita o no va a sobrevivir esto. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Clara inmediatamente. Pero la orden... Me dijeron que si me acercaba... «No me importa la maldita orden», Diego casi gritó. «Mi hijo está muriendo. ¿Crees que me importa lo que diga un papel cuando estoy viendo a mi hijo desaparecer frente a mis ojos?» El dueño del café, un hombre mayor que había estado observando, se acercó. «Clara, ve. Yo me encargo aquí. Ese bebé te necesita».
Clara se quitó el delantal con manos temblorosas. ¿Dónde está? ¿En qué hospital? Te llevo, ahora. Vamos. El viaje de regreso al hospital fue un silencio tenso roto solo por los sollozos ocasionales de Clara. Diego conducía con una mano, mientras con la otra sostenía el teléfono, hablando con su abogado, organizando todo para que cuando llegaran, la orden de alejamiento estuviera suspendida o al menos temporalmente ignorada. Cuando llegaron al hospital, Diego prácticamente arrastró a Clara a través del estacionamiento, los pasillos, las escaleras. Las enfermeras intentaron detenerlos, mencionando protocolos y órdenes judiciales, pero Diego las ignoró a todas. «Esa es la habitación», Diego señaló, deteniéndose frente a la puerta. «Prepárate. Se ve diferente». Clara abrió la puerta con manos temblorosas, y lo que vio dentro le arrancó un grito ahogado de dolor. Matías estaba acostado en una cama de hospital demasiado grande para él, conectado a máquinas que pitaban suavemente. Había perdido peso, su piel se veía pálida, casi traslúcida, pero lo peor eran sus ojos. Esos ojos que solían iluminarse cada vez que la veía, ahora estaban vacíos, mirando al techo sin ver realmente nada. «Matías», Clara susurró, acercándose a la cama con pasos vacilantes. «Mi bebé, mi amor, estoy aquí». Al principio no hubo reacción. Matías seguía mirando al techo como si ni siquiera hubiera escuchado su voz. Clara sintió cómo el pánico la invadía. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ya lo había perdido? «Matías, mi niño hermoso». Clara se inclinó sobre la cama, tomando su manita fría entre las suyas. «Soy yo. Es Clara. Tu Clara. Volví, mi amor. Volví para ti». Y entonces, como un milagro, sucedió. Los ojos de Matías parpadearon, lentamente, muy lentamente. Su cabeza giró hacia ella, y cuando sus ojos finalmente se enfocaron en el rostro de Clara, algo cambió. La luz que había estado apagada durante 5 días comenzó a encenderse nuevamente. Su labio inferior comenzó a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces, con una voz ronca de no haber usado en días, Matías soltó un llanto. Pero no era un llanto de dolor o miedo, era un llanto de alivio, de alegría, de reconocimiento. Clara lo levantó de la cama con cuidado, consciente de las vías intravenosas, y lo apretó contra su pecho. Matías se aferró a ella con una fuerza sorprendente para un bebé tan debilitado, hundiendo su carita en el cuello de Clara exactamente como solía hacer, como si temiera que si la soltaba, ella volvería a desaparecer. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí, y no me voy a ir nunca más». Clara lloraba mientras lo mecía, cantándole su canción de cuna entre sollozos. «Duerme, mi niño, duerme ya, que la luna te cuidará». Los monitores, que habían estado pitando con un ritmo lento y preocupante, comenzaron a normalizarse. El ritmo cardíaco de Matías se aceleró a niveles saludables. Su respiración se hizo más profunda, más regular. El doctor Ramírez, que había entrado corriendo cuando escuchó la conmoción, se detuvo en seco al ver la escena. En sus 25 años de medicina, había visto muchas cosas, pero nunca había presenciado una recuperación tan instantánea y dramática. Diego observaba desde un rincón de la habitación, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Ver a su hijo volver a la vida en los brazos de Clara, ver cómo el amor podía literalmente sanar lo que la medicina no podía, fue la lección más poderosa que había recibido en toda su vida. Clara siguió meciendo a Matías, quien gradualmente dejó de llorar. Sus manitas seguían aferradas a ella, como si tuviera miedo de que fuera solo un sueño. Y lentamente, por primera vez en 5 días, Matías se quedó dormido. Pero era un sueño pacífico, tranquilo, el sueño de un niño que finalmente se sentía seguro de nuevo. «Es extraordinario», murmuró el doctor Ramírez revisando los monitores. «Sus signos vitales se están normalizando. Es como si ella fuera su medicina». Diego se acercó a Clara, quien todavía sostenía a Matías, meciéndolo suavemente, aunque ya estaba dormido. «Clara», dijo con voz ronca de emoción, «nunca podré agradecerte lo suficiente. Salvaste a mi hijo, 2 veces ya». Clara levantó la mirada hacia él, con las mejillas surcadas de lágrimas. «No me agradezcas. Este niño me salvó a mí primero. Cuando perdí a Santiago, perdí la razón para vivir. Matías me la devolvió. Nos salvamos mutuamente». En ese momento,
como si el universo hubiera decidido que habían sufrido suficiente, Matías abrió los ojos lentamente. Miró a Clara, luego a su padre. Y por primera vez en días sonrió. Era una sonrisa débil, cansada, pero era real. Era esperanza, era vida. Diego se acercó y rodeó con sus brazos tanto a Clara como a Matías, formando un círculo de protección, de amor, de familia. Nunca más, Diego prometió en voz baja, nunca más voy a dejar que alguien los separe. Nunca más voy a poner nada por encima de ustedes dos, lo juro. Y mientras Matías se quedaba dormido en los brazos de Clara, seguro por primera vez en días, los tres comenzaban a comprender algo fundamental. Las familias no siempre se forman de la manera tradicional. A veces, las familias se construyen pieza por pieza, corazón por corazón, en los momentos más oscuros, cuando el amor es lo único que puede iluminar el camino de regreso a casa. La redención y nuevo comienzo. Un año después. El jardín de la mansión Salvatorre estaba irreconocible. Donde antes había solo césped perfectamente cortado y plantas ornamentales sin alma, ahora había un área de juegos pintada con colores brillantes, una caja de arena y juguetes esparcidos por todos lados. Era un desorden hermoso, el tipo de desorden que solo viene cuando un niño es verdaderamente feliz y amado. Matías, ahora de 2 años, corría por el jardín persiguiendo mariposas, con su risa cristalina llenando el aire. Ya no era el bebé pálido y enfermo que había estado al borde de la muerte un año atrás. Era un niño robusto, lleno de energía, con mejillas sonrosadas y ojos brillantes que irradiaban alegría pura. ¡Mami, mira!, gritó en su español infantil, señalando una mariposa azul que se había posado en una flor. Clara, sentada en una manta bajo la sombra de un árbol, sonrió con ese amor maternal que ahora podía expresar libremente. ¡Qué hermosa, mi amor! Pero no la toques, solo admírala. Matías asintió seriamente, acercándose a la flor con pasos cuidadosos, observando la mariposa con fascinación. Ya no tenía miedo de explorar, de alejarse unos metros de Clara, porque sabía con la certeza absoluta que solo los niños pequeños poseen que ella siempre estaría ahí cuando la necesitara. Diego salió de la casa llevando una bandeja con limonada casera y sándwiches. Ya no llevaba trajes caros todo el tiempo. Hoy vestía jeans y una camiseta simple, con manchas de pintura de témpera porque había pasado la mañana haciendo arte con Matías. Había descubierto que ser padre era mucho más gratificante que ser CEO, aunque ahora hacía ambas cosas, pero con prioridades completamente diferentes. «El almuerzo está servido», anunció sentándose junto a Clara en la manta. Matías corrió hacia ellos inmediatamente, sabiendo que después del almuerzo venía su parte favorita del día, la siesta en los brazos de mamá, mientras papá les leía cuentos. Mientras comían, Clara observaba a su familia con un sentimiento de gratitud tan profundo que a veces todavía la hacía llorar. El camino hasta aquí no había sido fácil. Después de aquel día en el hospital, había comenzado una batalla legal brutal que había durado meses. Isabela había luchado con uñas y dientes, usando todos sus contactos, todo su dinero, todas sus influencias. Había contratado a los mejores abogados, había fabricado más evidencia, había intentado pintar a Clara como una secuestradora obsesionada y a Diego como un hombre engañado por una empleada manipuladora. Pero esta vez, Diego había luchado de vuelta con la misma ferocidad. Había expuesto cada mentira, había presentado las grabaciones de seguridad sin editar, había traído a las exniñeras a testificar, había mostrado los informes médicos completos. Y lo más poderoso de todo, había presentado el video de Matías en el hospital, muriendo sin Clara y recuperándose milagrosamente cuando ella regresó. El juez, una mujer mayor con años de experiencia en casos de custodia, había visto suficiente. Había revocado la orden de alejamiento, había expuesto las falsificaciones de Isabela y había otorgado la custodia completa de Matías a Diego con una prohibición de acercamiento para Isabela hasta que completara tratamiento psicológico obligatorio. Pero la parte más importante había venido después. Diego no había querido simplemente que Clara fuera la niñera de Matías, por bien pagada que estuviera. Había querido darle el lugar que realmente le correspondía, el de madre. 6 meses después del incidente del hospital, Diego había propuesto algo que Clara nunca esperó: adopción legal. Quería que Clara adoptara oficialmente a Matías, que tuviera todos los derechos legales de una madre,
que su nombre apareciera en los documentos oficiales junto al de él como los padres del niño. Clara había llorado durante horas cuando Diego se lo propuso, de rodillas en ese mismo jardín, con Matías de pie entre ellos, jugando con flores sin entender la magnitud del momento, pero sintiéndose feliz porque sus dos personas favoritas estaban juntas. «No puedo ofrecerte un matrimonio tradicional», Diego le había dicho entonces, honesto como siempre había sido desde que su mundo se derrumbó. «Mi corazón todavía está aprendiendo a sanar de los errores del pasado. Y sé que el tuyo todavía guarda el recuerdo de Santiago, pero puedo ofrecerte algo igual de importante, una familia, una sociedad, un compromiso de criar a este niño juntos, como los padres que él merece». Y 3 meses después, frente a un juez diferente, esta vez con sonrisas en lugar de lágrimas, Clara había firmado los papeles de adopción. Matías oficialmente tenía 2 padres, Diego Salvatorre y Clara Menéndez de Salvatorre, porque aunque no estaban casados en el sentido romántico, Diego había insistido en que Clara llevara su apellido si ella quería, como símbolo de que eran una familia real y legal. Pero la vida tiene formas curiosas de trabajar, porque en esos meses de vivir juntos, de criar a Matías como equipo, de compartir las noches en vela cuando el niño tenía fiebre, de celebrar sus primeras palabras y sus primeros pasos confiados, algo había comenzado a cambiar entre Diego y Clara. No era el amor apasionado de las películas, era algo más profundo, más silencioso, más real. Era el amor que nace de la confianza absoluta, del respeto mutuo, de ver a alguien ser la mejor versión de sí mismo cada día. Era el amor que crece cuando 2 personas rotas deciden sanar juntas mientras cuidan de un niño que los necesita a ambos. Y hacía apenas 2 semanas, después de acostar a Matías una noche, Diego había tomado la mano de Clara mientras caminaban por el jardín bajo las estrellas y había dicho simplemente: «Creo que me estoy enamorando de ti. De verdad, esta vez. No por conveniencia, no por gratitud, sino porque eres la mejor persona que he conocido». Clara había sonreído, apretando su mano de vuelta. «Yo también. Nunca pensé que podría sentir esto de nuevo después de perder a Santiago. Pero contigo y con Matías, he aprendido que el corazón tiene más capacidad de amar de lo que creemos, que podemos honrar a quienes perdimos mientras construimos algo nuevo con quienes tenemos ahora». No se habían besado esa noche, no habían necesitado hacerlo. El amor que estaban construyendo no tenía prisa, estaba cimentado en algo mucho más sólido que la pasión, en la amistad, en el compañerismo, en la familia que habían creado contra todas las probabilidades. «¿En qué piensas?». La voz de Diego la sacó de sus recuerdos. Clara sonrió, observando a Matías, que ahora intentaba atrapar burbujas que Diego había comenzado a soplar. «En lo lejos que hemos llegado, en todo lo que ha cambiado». «¿Te arrepientes de algo?», Diego preguntó, aunque por su tono ya sabía la respuesta. «Ni por un segundo», Clara respondió honestamente. «Perdí a Santiago y ese dolor nunca desaparecerá completamente, pero encontré a Matías y te encontré a ti. Y aprendí que el amor no es un recurso limitado. Puedo amar el recuerdo de mi hijo mientras amo la vida de este niño. Puedo honrar mi pasado mientras construyo mi futuro». Matías corrió hacia ellos de repente, con las manitas mojadas de jugo de frutas. «Mami, papi, los quiero», declaró con la seriedad solemne de un niño de 2 años, abrazándolos a ambos. Diego y Clara lo envolvieron en un abrazo doble, los 3 formando un círculo de amor que había sido forjado en el dolor, pero que ahora brillaba con esperanza. «Nosotros también te queremos, campeón», dijo Diego, besando su cabecita rizada. «Más que a nada en el mundo», añadió Clara. Y en ese momento, mientras el sol brillaba sobre ellos y las mariposas danzaban en el jardín, los 3 comprendieron algo fundamental. Esta era su familia. No perfecta, no tradicional, pero suya. Y era más hermosa precisamente porque había sido elegida, luchada y construida sobre la base del amor más puro que existe. El amor que elige quedarse incluso cuando sería más fácil irse. Esa tarde, mientras Matías dormía su siesta en su habitación decorada con murales de animales que Diego y Clara habían pintado juntos, los 2 adultos se sentaron en el estudio que Diego ya casi no usaba para trabajar. «Hay algo que quiero darte», dijo Diego, sacando un sobre de su escritorio.
Clara lo abrió curiosamente y encontró documentos legales. Al leerlos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Diego había establecido un fideicomiso a nombre de Matías, pero nombrando a Clara como cofiduciaria con iguales derechos y responsabilidades. También había actualizado su testamento, asegurándose de que, si algo le pasaba, Clara tendría custodia completa de Matías y los recursos para criarlo sin preocupaciones. «Diego, esto es necesario», él interrumpió gentilmente. «Eres su madre en todos los sentidos que importan. Mereces tener la seguridad legal y financiera que viene con eso. Sin importar lo que pase entre nosotros, sin importar hacia dónde nos lleve la vida, quiero que sepas que Matías siempre será tu hijo, tanto como es mío». Clara abrazó los documentos contra su pecho, abrumada por la gratitud y el amor. «No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. Tú me devolviste a mi hijo», Diego dijo simplemente. «Me mostraste lo que significa ser verdaderamente padre. Me diste una segunda oportunidad de hacerlo bien. Yo soy quien debería estar agradeciéndote eternamente». Se miraron en silencio por un momento, y luego, por primera vez desde que habían comenzado esta extraña y hermosa familia, Diego se inclinó y besó suavemente a Clara. No fue un beso de pasión desenfrenada, sino uno de promesa, de compromiso, de un amor que había crecido lentamente, pero con raíces profundas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «¿Crees que deberíamos casarnos?», preguntó Diego de repente. «¿De verdad esta vez? No por conveniencia o legalidad, sino porque queremos construir una vida juntos como pareja, además de como copadres». Clara consideró la pregunta seriamente. «Pregúntame de nuevo en 6 meses. Quiero estar segura de que esto es real, que no es solo gratitud o conveniencia disfrazada de amor. Matías merece que hagamos esto bien». Diego asintió, respetando su prudencia. «En 6 meses entonces, y si la respuesta es sí, será la boda más simple y hermosa que puedas imaginar. Sin lujos innecesarios, solo nosotros 3 y las personas que realmente importan». Esa noche, cuando acostaron a Matías juntos, el niño los miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños pequeños y preguntó: «¿Siempre vamos a estar juntos?». «Siempre», prometieron Diego y Clara al unísono. Y Matías sonrió satisfecho y se quedó dormido sosteniendo una mano de cada uno de sus padres. Afuera, en algún lugar de la ciudad, Isabela recibía tratamiento psicológico obligatorio, enfrentando finalmente los demonios que la habían llevado a lastimar a su propio hijo. Tal vez algún día podría sanar lo suficiente como para tener algún tipo de relación con Matías, pero eso sería decisión del niño cuando fuera lo suficientemente mayor para decidir. Por ahora, estaba donde necesitaba estar, lejos, trabajando en sí misma, y en la mansión Salvatore, que ya no parecía una mansión fría y perfecta, sino un hogar cálido y vivido, 3 personas que habían sido rotas por la vida de diferentes maneras, dormían pacíficamente, sabiendo que habían encontrado exactamente lo que necesitaban unos en otros. Porque al final, el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega disfrazado de tragedia, nacido del dolor, forjado en el fuego de las peores circunstancias. Pero cuando llega, cuando finalmente encuentras a tu familia, las personas que elegirían quedarse contigo una y otra vez, sin importar lo difícil que se ponga, entonces entiendes que cada paso del camino doloroso valió la pena. Clara soñaba con Santiago esa noche, pero por primera vez en 2 años fue un sueño feliz. En él, su hijo le sonreía y le decía: «Está bien, mami. Cuidaste bien de mi hermanito. Estoy orgulloso de ti». Y cuando despertó a la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol entrando por la ventana y el sonido de Matías riendo en su habitación, mientras Diego intentaba cambiarlo sin mucho éxito, Clara supo que finalmente había encontrado la paz. No era el final que había imaginado para su vida, pero era mejor. Era real. Era suyo. Y eso era más que suficiente. Era todo.